suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Hay muchos objetos mágicos que la gente desea obtener, controlar. Quieren convertirse en las estrellas de su propio espectáculo. No hay mucha gente así, pero es imposible que solo haya uno o dos. No creo que un villano con sus secretos sea una mala persona o un matón malvado. No creo que debamos tener claro de dónde provienen sus habilidades especiales y qué representan, siempre que tus acciones no me pongan en peligro a mí, a los halcones nocturnos o a la ciudad de Tingen, sigues siendo mi compañero. Del mismo modo, espero que me mires con la misma actitud. Por supuesto, es mejor no hablar de esto con los superiores. Esos nebulosos son anticuados y conservadores, siempre pensando que personas especiales como nosotros definitivamente perderán el control, definitivamente sentirán la atracción y la tentación de los dioses o demonios malvados. Pero tengo más secretos de los que puedas imaginar, pensó Klein para sí mismo. Dijo con franqueza, comparto los mismos sentimientos que tú. Solo miraré tus acciones y tus motivos y no me importará lo especial que seas. También intentaré no indagar en tus secretos. Después de decir eso, agregó en su corazón, no, en realidad me importa y tengo mucha curiosidad, pero lo estoy aguantando por ahora. Leonard cree que es la estrella de un espectáculo. ¿Qué tipo de encuentros tuvo y qué tipo de objetos mágicos posee? Leonard se desabrochó los botones de la camisa y asintió con una sonrisa. Me alegro de que tengamos este entendimiento. En las novelas de acción, esto se llama el encuentro de dos protagonistas. Se ponen en marcha las ruedas de la historia, que desvergonzado. Klein esbozó una sonrisa superficial. Sabía que la frase las ruedas de la historia se ponen en movimiento proviene del emperador Roselle. Leonard se paseó rápidamente, sus ojos verdes se iluminaron cuando curvó las comisuras de la boca. Muy bien, seré honesto. Estoy bastante seguro de que las víctimas de estas muertes habrían muerto en los próximos 3 meses, pero alguien, de alguna manera, ha adelantado sus muertes a las últimas 2 semanas. El motivo de la otra parte debería ser convocar a dioses malignos o diablos, o llevar a cabo una terrible maldición a gran escala. Es fácil para el culpable ocultar sus asesinatos, dado que sus víctimas ya daban señales de que iban a morir pronto. Esto no llamaría la atención del departamento de policía, ni sería interrumpido por halcones nocturnos, los castigadores por mandato o la mente colmena de maquinaria durante la fase preparatoria del culpable. Klein murmuró para sí mismo y analizó el proceso de pensamiento del culpable. Leonard sonrió y estuvo de acuerdo, eso es correcto. Si 3 personas normales y sanas cayeran muertas de repente, definitivamente llamaría la atención y provocaría una investigación. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el altar usado para el ritual? Independientemente de si el culpable quiere convocar a un dios maligno, diablo o llevar a cabo una terrible maldición, necesitará un altar de sacrificio, un ritual. La fuerza vital cosechada también tendría que almacenarse en un lugar similar. Klein decidió creer en Leonard, porque no tenía ninguna otra pista y no podía hacer ninguna otra deducción. No está de más intentarlo. Leonard se rió y dijo, Klein, no está eso dentro de su dominio profesional, no te imaginas lo que está sucediendo alrededor de un altar como ese. Sin esperar a que Klein respondiera, Leonard describió un aura espesa de muerte con el altar en el centro. No habría ningún ser vivo aparte de la persona que realiza el ritual en un radio de 10 metros. La temperatura circundante sería al menos 5 grados más baja que la temperatura promedio, con un viento frío que sopla continuamente, y la fuerza vital robada de la señora Lawis y el resto permanecerá dentro del altar, sellada por un muro de espiritualidad. Habiendo dicho eso, miró a Klein y bromeó, creo que podrías adivinar aproximadamente dónde estaría un altar con las siguientes cualidades. Klein frunció el ceño levemente y respondió solemnemente, siempre que esté dentro de la ciudad de Tingen. Además, necesitaría un lugar tranquilo donde no me molestaran. Mi casa, por ejemplo. También necesitaría las pertenencias personales de la señora Lawis y el resto también. El corazón de Klein también dio un vuelco. Sintió que Leonard conocía demasiado las artes oscuras. No hay problema. Leonard se rió. De repente pasó junto a Klein y caminó hacia el pasillo sin decir nada más.
Ese hombre seguro que tiene un estilo único. Klein maldijo en su corazón y lo siguió. Cuando Lanner descubrió que Fry tomaba notas en serio, adoptó un tono serio y dijo, tengo una hipótesis y esperaba que Klein la intentara. ¿Qué hipótesis? Preguntó Fry, pareciendo frío. Te diré si hay un resultado. No quiero que Rosanne y los demás se rían de mí. Lanner dio una excusa caprichosa y cambió de tema. Fry no preguntó más. Actuó de acuerdo con las instrucciones y obtuvo las pertenencias personales de Salus y la señora Lawis de la estación de policía cercana, luego se reunió con sus socios en la casa de Klein. Espera en la sala y no dejes que nadie me moleste. Klein sacó su reloj de bolsillo y miró la hora. Son alrededor de las 6 ahora. Melissa podría volver en cualquier momento. Puedes confiar en nosotros. Lanner se puso las manos en las caderas y se paseó por la sala de estar. Fry se sentó en silencio en el sofá. ¿Lanner tiene té? Klein hizo un puchero y fue a su habitación en el segundo piso. Cerró la puerta y selló la habitación con un muro de espiritualidad, después de lo cual, instaló un altar y pidió la ayuda de la diosa, eliminando cualquier disturbio. Luego, Klein escribió una declaración de adivinación en una hoja de papel. La posición del altar. Hizo una declaración amplia para evitar perderse información. Agarrando el papel y las pertenencias de los muertos, Klein se acostó en su cama. Primero recordó la escena que Lanner describió, luego recitó la declaración en silencio 7 veces. No intentó usar el mundo de la niebla, en primer lugar, porque ese extraño y misterioso Lanner estaba abajo. ¿Quién sabía si notaría algo extraño en el ritual? En segundo lugar, su poción vidente estaba a punto de ser completamente digerida. Era probable que la ayuda del ritual fuera suficiente para el éxito de su adivinación. Klein solo consideraría encontrar una oportunidad para ingresar al mundo de la niebla si no obtuviera un resultado. Después de todo, la invocación de un dios maligno o diablo era algo que podía amenazar a Benson, Melissa y a él mismo. Con la ayuda de la cogitación, rápidamente entró en el sueño y vio una escena confusa, ilusoria y fragmentada. Poco después, una imagen flotó ante sus ojos. Era una casa de 2 pisos de color azul grisáceo bañada por el resplandor del atardecer. Las ventanas del primer piso estaban bien cerradas y las cortinas oscuras no tenían huecos. Sin embargo, se expandieron y contrajeron de vez en cuando. El suelo alrededor de la casa era de color marrón oscuro, pero no crecía nada en él. El jardín alrededor de la casa parecía estar cubierto de sombras, ruinoso y oscuro. Había un río que fluía silenciosamente cerca de la casa. Algún tiempo después, Klein salió del sueño, sin haber visto nada más. La hipótesis de Lanner era correcta. ¿Dónde podría estar ese edificio? Hay demasiados ríos en la ciudad de Tingen, como en el distrito oeste, distrito suroeste, el área del puerto, el área de la universidad. Abrió los ojos y se frotó las sienes mientras pensaba, con expresión seria. Capítulo 122, Edificio Objetivo Calle Narciso 2. Dentro de la sala de estar que fue pintada con el brillo del crepúsculo. Klein se paró frente a la ventana del mirador mientras le decía a Fry y Lanner. Mi adivinación reveló algo. Vi un edificio de 2 pisos azul grisáceo en mi sueño. Las ventanas del primer piso estaban todas bien cerradas y las cortinas corridas. Está rodeado de unos pocos metros de tierra marrón sin vegetación ni flores. También tiene un jardín terriblemente lúgubre, como el que se encuentra en una historia de terror. La única característica que se puede utilizar para identificarlo es un río cercano, un río ligeramente ancho. Podría ser el río Tusok o el río Koi, solo podemos averiguarlo a través del proceso de eliminación. Ojalá podamos hacerlo a tiempo. El río Tusok era el río más grande del reino de Loen, descendiendo desde el noroeste donde estaba la montaña Mirminsk. Fluyó hacia el sureste, pasando por Mitseaside, el condado de Aguba, y luego atravesando la capital, Baklund, y hacia el mar cerca del puerto de Pritz. Los lugares donde convergió en la ciudad de Tingen incluyeron la esquina suroeste del distrito oeste y el puerto en el distrito sur. La fuente del río Koi provino del norte de la montaña York cuando pasaba por el distrito universitario en el distrito este y se fusionaba localmente con el río Tusok. Esos eran los 2 ríos principales alrededor de Tingen.
El resto solo podía considerarse arroyos y ninguno de ellos tenía una superficie de agua expansiva. Al escuchar la descripción de Klein, el pálido y frío Fry asintió levemente de acuerdo. Como no había otras pistas, el proceso de eliminación era el único método eficaz. En ese momento, Leonard sonrió y dijo, quizás podamos reducir las posibles ubicaciones del objetivo. ¿Cómo reducimos las posibilidades? Klein frunció el ceño y preguntó en respuesta mientras miraba el reloj de bolsillo plateado con hojas de parra. Leonard se rió entre dientes. Un criminal con un plan y una meta seleccionaría objetivos en algún lugar lejos de la ubicación de su altar. Este es el resultado de su instinto natural, estar a salvo. Solo cuando no queden muchas personas que pronto morirán en las áreas alejadas de su altar, consideraría los objetivos más cercanos. Por lo tanto, deberíamos leer la información nuevamente, excluir las áreas donde el número de incidentes de muerte aumentó rápidamente por encima de los estándares promedio. Los ojos de Klein se iluminaron cuando escuchó eso. Brillante conjetura. Al mismo tiempo, suspiró para sus adentros. Realmente no tengo el talento para ser detective. Fry asintió, recogió los documentos de la mesa de café y comenzó a leerlos de nuevo. Después de unos minutos, profundizó su voz ronca y dijo, realmente existe una región así, y solo hay una posibilidad. ¿Qué área? Preguntó Klein. Fry le pasó el grueso montón de información a Leonard, que estaba a su lado. Frunció los delgados labios y dijo, Distrito Oeste. ¿Es en el Distrito Oeste? Klein apretó el puño e inmediatamente sugirió, entonces busquemos en el área suroeste del Distrito Oeste, esa área no es enorme. Estoy de acuerdo, repitió Leonard mientras agitaba los papeles en sus manos en señal de acuerdo, como si no fuera él quien sugirió reducir el alcance de su búsqueda. El carruaje de 2 ruedas avanzaba lentamente por el camino embarrado. A su lado, el resplandor rojo y naranja del atardecer se reflejaba en un ancho río que estaba coloreado con el resplandor crepuscular del atardecer. Klein y Fry miraron por las ventanas desde ambos lados del carruaje, inspeccionando una casa tras otra. Buscaban una casa azul grisácea con un jardín en ruinas. Si es posible, tomarían notas y se corrieron las cortinas del primer piso. Leonard se sentó tranquilamente en su lugar original, apoyado contra la pared del carruaje mientras tarareaba una popular melodía local. El paisaje oscuro pasó volando. Wackland vio un edificio de 2 pisos azul grisáceo por el rabillo del ojo. Frente al edificio había un lúgubre jardín que parecía en ruinas. Lo encontré. Klein dijo mientras reprimía su voz. Antes de que terminara su oración, Fry y Leonard se apretujaron para mirar por la ventana. Casi no había espacio entre ellos. A medida que el carruaje se acercaba al edificio, las cortinas oscuras que estaban corridas en el primer piso aparecieron ante los ojos de los 3 halcones nocturnos. Klein ni siquiera necesitó adivinar si tenían el edificio correcto, estaba completamente seguro de que era el edificio que vio en su sueño. Allí fue donde se instaló el altar del mal. Ninguno de ellos detuvo el carruaje, sino que permitió que el conductor del carruaje continuara avanzando. Pasaron su objetivo y continuaron alejándose de él, como si estuvieran pasando. Cuando ya no pudieron ver el edificio cuando dieron la vuelta, Leonard le dijo al conductor que detuviera el carruaje. Klein, regrese a la calle Soutelan en este carruaje y dígale al capitán que venga aquí para asistirnos. Leonard chasqueó los dedos y le sonrió a su compañero de equipo. ¿Está pensando en mí como en un novato que no debería estar involucrado en una misión tan peligrosa? Este tipo sigue siendo un buen tipo. Klein se quedó atónito al darse cuenta de lo que quería decir Leonard. Fry asintió con la cabeza. Acabas de comenzar el entrenamiento de combate y tu trabajo es un rol de apoyo. Lo sé, y una persona que podría matar a tantos para realizar un ritual no será un oponente fácil. Solo el capitán podía hacer que esta situación fuera menos aterradora. Klein respiró hondo y asintió racionalmente. Miró a Leonard, luego a Fry antes de forzar una sonrisa y dijo, ten cuidado. No te preocupes, aprecio mucho mi vida. Hasta que llegue el capitán, solo vigilaremos y no nos acercaremos. Leonard sonrió. Fry no dijo nada, solo recogió su maleta. Klein se quedó callado un rato, luego sacó un centavo de cobre y dijo, déjame adivinar una vez para ti. Gritó, lo que sucederá aquí conducirá a un buen resultado.
Lanzó la moneda al mismo tiempo que sus ojos se oscurecieron. ¡Dang! La moneda se lanzó al aire y luego aterrizó firmemente en la palma de Klein. Klein miró y vio que era la cabeza del rey. Inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio. Es solo un símbolo borroso, por lo que hay otras interpretaciones. Lo más importante es ser cuidadoso y prudente en todo momento, explicó a Fray y Leonard como lo haría un vidente. Leonard ya se había dado la vuelta. Saludó con la mano y saltó del carruaje, tan irritable como mi abuela de 80 años. Fray asintió con seriedad y se bajó con su maleta. Al ver a sus dos compañeros de equipo dirigirse hacia el edificio objetivo, Klein tocó el revólver que llevaba en la funda de la axila y le dijo al conductor, «Calle Southland». El conductor, que había sido contratado por horas, no objetó pero permitió que los caballos continuaran el viaje. Calle Southland 36. Cuando Klein ingresó a la compañía de seguridad en Drina, Rosanne, la señora Oriana y los demás ya habían salido del trabajo. Estaba inusualmente silencioso y oscuro. Dunn estaba sentado en el sofá del área de invitados. La lámpara de gas estaba apagada y él parecía fundirse en la oscuridad con su cazadora negra. ¿Encontraste alguna pista? Klein, que estaba buscando al capitán, se sorprendió por la voz profunda de Dunn. Klein se dio la vuelta rápidamente y miró a los ojos grises de Dunn cuando dijo, «Sí, nosotros». Rápidamente le contó sobre la audaz hipótesis de Leonard, su confirmación a través de la adivinación y el posterior descubrimiento de la casa. En cuanto a la confianza de Leonard y la singularidad que Leonard había hablado, no eran importantes y, obviamente, no valían la pena mencionarlas. Dunn intervino de vez en cuando. Cuando terminó la sesión informativa, se puso de pie abruptamente y caminó hacia la puerta. Cuando casi había bajado las escaleras, se dio la vuelta y dijo, «Casi lo olvido, te quedas aquí en caso de que haya alguna emergencia». «Bien». Klein asintió solemnemente. En ese mismo momento, además de Kenley que estaba de guardia vigilando la puerta Chanis, los otros halcones nocturnos estaban ocupados en el campo. Dunsmed bajó corriendo unos escalones y se detuvo de repente. Mientras se ponía el sombrero, le gritó a Klein a través de la puerta, «Cierra la puerta y sígueme. No necesitaremos que te unas a la batalla. Primero, puede tener una idea de la atmósfera, y segundo, es posible que necesitemos la ayuda de magia ritualista durante la búsqueda o inspección final. Recuerde, hasta que todo termine, debe estar al menos a 50 metros de distancia. No puedes acercarte al edificio». Klein se quedó atónito y asintió con firmeza. «Bien». El sol se hundió bajo el horizonte y el río Tusok se volvió inquietante y oscuro. Las nubes oscuras oscurecían la luna carmesí, haciendo que el edificio de 2 pisos azul grisáceo pareciera un monstruo escondido en las sombras. El jardín delante del edificio estaba extremadamente silencioso. Era como si no tuviera insectos ni otras formas de vida. Klein miró la escena desde la distancia, con las palmas de las manos sudando y el cuerpo temblando. Sintió que había innumerables cosas aterradoras ocultas, esperando hambrientas por un festín sangriento. Observó a Dunn, Leonard y Fray moverse con cuidado hacia el edificio objetivo, mezclándose con la oscuridad. En el segundo piso del edificio azul grisáceo, en el dormitorio sin luces, una gentil y dulce doncella de rostro redondo estaba sentada frente a su tocador, mirándola con atención después de la complicada rutina de cuidado de la piel que acababa de completar. Había un espejo plateado junto a su mano derecha, su superficie toscamente pulida, casi incapaz de reflejar una figura. De repente, un chorro de sangre se filtró por el espejo. La expresión de la gentil y dulce Trissy de repente se volvió grave. Se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera en silencio. Capítulo 123. Batalla de Villandes. Las enredaderas crecían por todo el destartalado jardín fuera de las ventanas de vidrio. El río fluía suavemente, reflejando las estrellas en el cielo mientras los cálidos brillos se extendían por los edificios cercanos. Todo estaba en silencio, como esperando la llegada de la noche. Trissy, que tenía rasgos ordinarios que se combinaron para hacerla lucir sorprendentemente hermosa, retiró la mirada y caminó rápidamente hacia el perchero para recuperar una larga bata negra con capucha. Rápidamente se puso la bata, se abrochó los botones y el cinturón antes de ponerse la capucha sobre su cabeza, transformándose en una asesina. Trissy levantó su mano derecha y se pasó la mano por la cara.
inmediatamente volviendo borrosa su apariencia bajo la capucha. Justo después de eso, tomó un puñado de polvo brillante de la bolsa oculta cerca de su cintura y lo esparció sobre sí misma mientras recitaba un encantamiento. La figura de Tracy comenzó a desaparecer poco a poco, su contorno se desvaneció como si las marcas de lápiz fueran borradas con una goma de borrar. Silenciosamente salió del dormitorio después de completar su hechizo de ocultación. Se mudó a la habitación opuesta y luego abrió la ventana sin rejilla. Con un ligero salto, Tracy se paró en el alféizar de la ventana y miró hacia las llanuras cubiertas de hierba hacia la parte trasera del edificio. Miró la valla de acero que aparentemente se había fusionado con la noche. Allí, vio al coleccionista de cadáveres Fray, que se abría paso silenciosamente sobre la cerca. Respiró hondo y bajó revoloteando como una pluma, pisando el césped sin hacer ruido. Fray, que vestía una cazadora negra, inspeccionó cuidadosamente los alrededores con su revólver personalizado en la mano, buscando espíritus vengativos o espíritus malignos que pudieran aparecer. Podía ver esas entidades directamente. Tracy se acercó a Fray en silencio y se abrió paso detrás de él. No se sabía cuándo apareció en su mano una daga manchada con pintura negra. Puff golpeó rápidamente, hundiendo la daga en la espalda baja de Fray. Pero en este momento, la escena frente a ella se hizo añicos, como si todo fuera una ilusión. Tracy se dio cuenta de que todavía estaba de pie en el alféizar de la ventana, todavía mirando por encima del césped y la valla de acero, excepto que esta vez, no era solo el coleccionista de cadáveres Fray quien estaba parado fuera de la cerca. También estaba Leonard Mitchell, que apuntaba directamente al alféizar de la ventana, así como Don Smith. El capitán de los halcones nocturnos estaba encorvado mientras presionaba su glabela, con los ojos cerrados mientras ondulaciones sin forma se extendían hacia afuera desde él. Las pupilas de Tracy se contrajeron. Ella entendió que todo lo que había sucedido era solo un sueño. Se había quedado dormida sin saberlo. Van. 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 Leonard y Fray dispararon 3 tiros, dando con precisión al objetivo invisible que todavía estaba despertando de su ensoñación. Crack. La figura de Tracy comenzó a aparecer, primero resquebrajándose y luego rompiéndose completamente en fragmentos de un espejo plateado en bruto. Dentro del edificio, Tracy, que había usado un hechizo de sustitución, se dio la vuelta para escapar. Siguió el pasillo y los escalones, corriendo hasta el primer piso. Voz. Un viento frío y siniestro sopló en el primer piso, uno que podría congelar a una persona. Figuras transparentes y sin forma paseaban aturdidas por todos los rincones del edificio. Tracy, que había perdido su ocultación, sentía que su temperatura bajaba cada vez que pasaba por los espíritus. Ya no pudo controlar sus escalofríos cuando finalmente llegó al altar de sacrificios. El altar era una mesa redonda, con una figura de una deidad tallada en hueso colocada en el centro. Esta figurilla tenía aproximadamente el tamaño de la cabeza de un hombre adulto, con solo una mera indicación de sus ojos, pero la figura era la de una mujer hermosa. Su cabello se extendía desde la cabeza hasta los talones, cada mechón claro y espeso, como si fueran serpientes venenosas o tentáculos. Solo había un ojo situado en la punta de cada mechón de cabello, algunos cerrados, otros abiertos. Había muchas marionetas esparcidas alrededor de la estatuilla. La artesanía de los títeres fue tosca. Se escribieron nombres e información relevante en los títeres, por ejemplo, Joyce Meyer. Había 3 velas sobre la mesa, parpadeando con una llama de color verde amarillento a pesar de los vientos fríos y siniestros. Tracy se inclinó ante la figura de la deidad y rápidamente recitó sus encantamientos. Luego apartó las marionetas y apagó las llamas de las velas antes de recoger la figura. Voz. Los vientos aullaban ferozmente mientras sacudían violentamente las ventanas cerradas. Clank. Crack. Los fragmentos de vidrio volaron en todas direcciones. Fray, que acababa de llegar al otro lado del edificio, no se atrevió a irrumpir imprudentemente en el altar de sacrificios. Se estremeció, sintiendo que su sangre se volvía fría y helada. Hacía que sus acciones fueran visiblemente más lentas. De repente, sintió una tensión alrededor de sus talones como si hubieran sido agarrados por algo invisible. Una acentuada sensación de frialdad se extendió hacia arriba desde el punto de contacto.
Un villano de secuencia 9 se habría vuelto completamente insensible a estas alturas, pero como coleccionista de cadáveres, Fry no era ajeno a tales situaciones. Giró el revólver a un lado de los talones y apretó el gatillo. Era como si pudiera ver quién era el enemigo y exactamente dónde estaba. ¡Bam! Una bala plateada de caza de demonios atravesó el aire, provocando un aullido estridente en respuesta. La figura sin forma se disipó y Fry recuperó su capacidad para moverse. En otra parte, Don Smith, que quería llegar al segundo piso evitando un asalto frontal al altar, se vio igualmente afectado por los vientos fríos. Su cuerpo se congeló cuando se detuvo justo afuera de una ventana rota. ¡Boss! Las cortinas detrás de la ventana se levantaron repentinamente y envolvieron a Dunn, como si un monstruo acabara de abrir la boca para devorar a su presa. La cortina se envolvió alrededor de la cabeza de Dunn, pareciendo haber estado imbuida de vida. Los rasgos faciales de Dunn comenzaron a presionar a través de la tela apretada. Dunn, que estaba a punto de ser asfixiado, pisoteó con ambos pies. Enderezó las rodillas y torció la cintura, aflojando el agarre de la cortina con pura fuerza. Agarró una esquina de la cortina alrededor de su cabeza con su mano izquierda y tiró de ella antes de arrojarla al suelo. ¡Bam! Disparó un tiro a la otra mitad de la cortina detrás de la ventana, impidiendo que intentara otro asalto contra él. La cortina se detuvo inmediatamente cuando un líquido rojo oscuro brotó de ella. ¡Boss! En el campo, Leonard Mitchell estaba recitando sus poemas y también fue golpeado por los fríos vientos siniestros infundidos con la intensa sensación de muerte. Sus dientes castañeteaban, lo que le dificultaba enunciar sus poemas. La maleza desordenada en el jardín de repente se extendió, envolviéndose alrededor de sus talones. Una sombra negra se arrojó sobre él junto con los vientos violentos. Leonard, cuyo cuerpo se había vuelto rígido, no disparó a tiempo. Solo podía echar hacia atrás el hombro y levantar el brazo. ¡Tud! La sombra negra se estrelló contra su antebrazo. Las espinas de su cuerpo perforaron su piel. Era una flor bonita, de un rojo vivo, de origen desconocido. Con dolor, Leonard arrojó a un lado la flor teñida con su sangre. ¡Bam! Disparó un tiro a las enredaderas que se extendían, provocando que un líquido rojo oscuro resumara. ¡Tap! 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 Leonard aceleró el paso y cargó hacia la ventana rota en el primer piso donde estaba situado el altar detrás. Las enredaderas se retrajeron abruptamente de donde había estado anteriormente, como si se escondiera de algo invisible. Tricia aprovechó el caos creado al destruir el altar y un ritual estilo suspensión para ocultarse una vez más. Se las arregló para engañar a las visiones espirituales de los halcones nocturnos y escapar del ataque de pinza antes de dirigirse a un lugar detrás de los 3 halcones nocturnos. Extendió su mano derecha, provocando inmediatamente que soplara un viento frío. Llevaba la flor teñida con la sangre de Leonard directamente en su palma. Tracy no se detuvo. Con la flor en la mano, cruzó ágilmente la valla de acero y escapó en dirección al río Tusok. Leonard, que acababa de entrar al primer piso, giró la cabeza abruptamente, como si estuviera escuchando algo. Su expresión cambió. Frenético se subió la manga y miró la herida causada por la flor. Con su constitución, la herida ya había dejado de sangrar. Solo quedaba algo de hinchazón roja. La expresión de Leonard se volvió sombría. Pellizcó su dedo índice izquierdo y sacó su uña hacia afuera. Su rostro se contrajo de dolor, pero no se detuvo. Mientras recitaba algo en silencio, abrió la herida coagulada con la uña. Cuando la uña se tiñó con su sangre de color rojo oscuro, se sacó algunos mechones de cabello de su cuero cabelludo y envolvió la uña con su cabello. Junto al río Tusok, Tracy redujo la velocidad. Lanzó su mirada hacia la flor en su mano. Ella estaba cantando algo cuando una bola de fuego ilusorio negro apareció de repente en su palma. Las llamas envolvieron la flor, reduciéndola a cenizas. Después de completar eso, Tracy saltó al río y se sumergió. Al mismo tiempo, Leonard arrojó la uña manchada de sangre envuelta en su cabello a la esquina. Lo vio arder y liberar un hedor nauseabundo. La uña y el cabello desaparecieron rápidamente, dejando solo un poco de polvo. Leonard exhaló un suspiro de alivio. Entró al primer nivel a través de la ventana y les dijo a Dunn y Fry que estaban destruyendo el altar, el objetivo se ha escapado.
Pero está bien, nuestro objetivo principal era detener el ritual. Dunn suspiró y miró las marionetas sobre la mesa. Ella era muy cautelosa y muy poderosa. Ella sintió que nos acercábamos a ella antes de tiempo, de lo contrario, debería ser, al menos, una villande de secuencia 7. Dale la señal a Klein. Pídale que venga. A través de la breve interacción en el sueño, había determinado que el enemigo era una mujer. Capítulo 124. Terminando el trabajo, Klein estaba escondido en las sombras de un edificio a decenas de metros del edificio objetivo. Escuchó el débil sonido de disparos y el aullido de vientos violentos. Si el enemigo corre hacia mí, ¿debo sacar mi arma o debo fingir que no lo vi? Pensó mientras se estremecía de sudor frío. Un villante que podría, a través de varios medios, acortar la vida de otros definitivamente no era un villante de secuencia 9 o secuencia 8. Ciertamente no serían alguien con quien un vidente como él pudiera luchar cara a cara. Incluso si se sacrificara, es posible que no sea capaz de frenar al objetivo lo suficiente como para que Dunn y Leonard lo alcancen. Fue una suerte que la diosa de la noche eterna, la maestra del desastre, pareciera escuchar las oraciones de su guardia, leal. Nadie corrió hacia el lugar donde se escondía Klein. Después de unos minutos, escuchó una melodiosa canción proveniente del edificio objetivo. Ladeando los oídos para poder oír mejor, Klein confirmó que era la popular melodía local que siempre tarareaba Leonard Mitchell. Estaba lleno de palabras viles. Uf dejó escapar un suspiro de alivio. Sostenía su arma en una mano y su bastón en la otra. Luego salió de las sombras hacia el edificio objetivo. La popular melodía local fue la señal de reunión que había acordado con Dunn y el resto. Klein dio 2 pasos y de repente se detuvo. Apoyó el bastón contra la valla de metal y puso el revólver en la otra mano. Luego, se quitó la cadena de plata dentro de su manga y dejó que el colgante de topacio colgara naturalmente. Klein esperó hasta que el topacio se estabilizó e inmediatamente cerró los ojos y entró en un estado de cogitación. Recitó una declaración de adivinación: el canto anterior fue una ilusión. El canto anterior fue una ilusión. Después de repetir 7 veces, abrió los ojos y vio que el colgante giraba en sentido antihorario. No es una ilusión. Klein guardó su péndulo, agarró su bastón y rápidamente se acercó a la puerta de metal en forma de arco que conduce al edificio objetivo. Luego pasó el bastón negro a su mano derecha y lo sostuvo con el revólver. Extendió sus manos para tocar la cerca, con la intención de empujarla para abrirla, pero de repente sintió un escalofrío penetrante. Era como si alguien le hubiera vertido un cubo de hielo en el cuello sin previo aviso. Klein siseó y tiró de las manos hacia atrás, con los dientes apretados. Es como el invierno aquí. Bajo la tenue luz de las estrellas y la farola distante, miró a través del jardín detrás de la cerca de metal. Vio las ramas marchitas, las flores caídas y las hojas cubiertas de escarcha blanca sobre el suelo marrón. Asombroso. Klein se maravilló en su cabeza. Dobló los dedos y tocó su glabela para activar su visión espiritual. Devolvió su bastón con incrustaciones de plata a su mano izquierda y lo empujó contra la cerca para abrir la puerta cerrada. La puerta chirrió y la atravesó de lado. Salió al camino de piedra que conducía directamente al edificio azul grisáceo. A ambos lados del camino había plantas retorcidas que parecían ser necrófagos en la oscuridad. La escena le recordó a Klein varias historias de terror y películas paranormales. Inconscientemente ralentizó su respiración y caminó más rápido. Sin embargo, después de unos pocos pasos más, alguien de repente le dio una palmada en el hombro izquierdo. «Badom. Badom». El corazón de Klein dio un vuelco, luego comenzó a latir rápidamente. Levantó la mano derecha, apuntó con el revólver y se giró lentamente para mirar. En la penumbra, vio una rama endeble que casi se había caído. ¿Esto es lo que llamamos asustarnos a nosotros mismos? Klein movió la comisura de los labios, agitó el bastón y tiró la rama. Continuó avanzando mientras le sonaban débiles sollozos en los oídos. Ante sus ojos aparecieron sombras borrosas y translúcidas. Estas sombras se habían desbordado después de sentir el aliento de una persona viva y el calor de la carne y la sangre. Klein saltó asustado e inmediatamente corrió hacia la puerta del edificio azul grisáceo.
¿A esto se refería el capitán con tener una idea de la atmósfera? Es mucho más aterrador que la última vez que ayudé al señor de Wayville. El resentimiento de ese espíritu agraviado es más rígido que las sombras. Ella no había tomado la iniciativa de atacar en ese entonces, pensó mientras caminaba hacia el altar en el medio de la sala. Era una mesa redonda llena de títeres toscamente hechos. 3 velas apagadas estaban en medio de las marionetas. Dunsmed estaba de pie frente al altar, de espaldas a Klein. Tomó un títere tras otro y los miró. El coleccionista de cadáveres Fray miró las sombras flotantes y extendió su mano en un intento de consolarlas, pero todo lo que hizo fue atravesarlas impotente. Las sombras no lo atacaron, aparentemente reconociéndolo como uno de los suyos. Cuando Leonard Mitchell notó la llegada de Klein, cambió su tono, volviendo su voz más suave pero encantadora. Tranquila es la mañana sin sonido, tranquilo como para adaptarse a un dolor más tranquilo. Y solo a través de la hoja marchita, el castaño golpeando el suelo. En la reconfortante recitación del poema, Klein pareció ver un lago claro que reflejaba la luz de la luna y una luna carmesí colgando silenciosamente en lo alto del cielo. Las sombras inquietas se calmaron y dejaron de perseguir el cálido aliento de los halcones nocturnos vivos entre ellos. Dun dejó la marioneta en su mano, se dio la vuelta y le dijo a Klein: «Esta es una ceremonia para una maldición aterradora. Es una suerte que ya lo hayamos destruido. Primero prepara un ritual para consolar a los espíritus restantes, luego trata de comunicarte con los espíritus de los muertos y ve si puedes obtener alguna pista de ellos». Klein, que se dio cuenta de que ya no era una carga, inmediatamente sacó el pecho y dijo: «Sí, capitán». Llegó al altar en unos pocos pasos y extendió sus manos para barrer las marionetas de la mesa redonda. En ese momento, notó por el rabillo del ojo que cada títere tenía un nombre y un mensaje correspondiente. «Capitán, ¿descubrió a alguien que conozca?». Klein preguntó de pasada. Luego, miró a Dun mientras Dun no miraba a él. Ambos guardaron silencio. ¿Soy tan tonto porque iba a hacer preguntas que pongan a prueba la memoria del capitán? Klein casi se cubrió la cara y suspiró. Si fuera cualquier otro jefe, definitivamente encontrarían la oportunidad de hacerme la vida difícil debido a esto. Afortunadamente, el capitán se olvidará de esto. Me pregunto si eso es una ventaja o una desventaja. Pensó, medio contento, medio en broma. Después de un breve silencio, Dun pareció finalmente ser capaz de diferenciar la realidad del mundo de los sueños. Él respondió: «Hay alguien que conoces. ¿Quién es?». Klein se detuvo, con la mano todavía extendida para volver a poner una vela donde se suponía que debía estar. «Joyce Meyer, el sobreviviente de la tragedia de la alfalfa», respondió simplemente Dun. «¿Joyce Meyer?». «El prometido de Anna». Klein pensó de repente en Salus en el asilo. Parecía haber sido instigado y engañado por alguien, lo que hizo que manifestara su ira y cometiera un incendio provocado. Klein retrajo la mano derecha y dijo con voz profunda: «¿Instigador Tris?». Usó las vidas que fueron truncadas como un sacrificio, con la intención de maldecir a todos los sobrevivientes de la tragedia de la alfalfa, porque no sabía quién descubrió su participación y presentó un informe policial. Si Tris se vengó directamente, habría sido imposible acabar con todos los objetivos esparcidos por Tingen. Después de 2 o 3 asesinatos, los halcones nocturnos, los castigadores por mandato y la mente colmena de maquinaria lo habrían notado. Entonces, habría perdido la oportunidad de continuar con su ola de asesinatos. Klein completó los espacios en blanco de por qué Tris había comenzado todo esto. Dun asintió primero, luego negó con la cabeza. No todos los supervivientes, solo los supervivientes de Tingen. Su ritual de maldición solo puede afectar a las personas dentro de este rango. Además, el anfitrión del ritual es una mujer, no Tris. Klein arrugó las cejas y preguntó: ¿quizás es un experto que la Orden de la Teosofía envió para ayudar a Tris? Sí, los orígenes de la Orden de la Teosofía podrían involucrar a la secta de demonias. Es bastante normal que sus expertos sean mujeres. Dun sonrió y dijo con su voz profunda: «Estoy de acuerdo con tu criterio. Aunque solo nos encontramos con esa mujer y no con Tris, hay conjeturas que podemos hacer. Por ejemplo, la mujer y Tris no permanecen juntos. O que Tris estaba buscando a personas que morían pronto». Klein no dijo nada más. Colocó las 3 velas en su lugar.
Sacó el aceite de esencia de luna llena, el sándalo carmesí y otros ingredientes, y preparó el altar rápidamente. Después de usar una daga de plata para hacer una pared sellada, comenzó a rezarle a la diosa de la noche eterna, la señora de la calma y el silencio. Rezó para que las sombras dentro y fuera de la casa se sintieran completamente reconfortadas. Desafortunadamente, en el intento posterior de comunicarse con los espíritus de los muertos, Klein solo pudo ver un poco de lo que los espíritus habían visto antes de su muerte. No había pistas útiles. Después de asentar las sombras en un sueño tranquilo en la noche oscura, terminó la ceremonia y eliminó el muro de espiritualidad. Luego negó con la cabeza y les dijo a los demás, la reacción del ritual interrumpido causó graves daños y se perdieron las imágenes remanentes del anfitrión. Dunn no se sorprendió, señaló las escaleras y dijo, miremos a nuestro alrededor en el segundo piso y pruébelo de nuevo. Bueno. Klein, Leonard y Fray asintieron con la cabeza. Los tres halcones nocturnos subieron las escaleras hasta el segundo piso y se separaron para buscar en cada habitación. Al final, se encontraron en un dormitorio que estaba lleno de un leve aroma. Vieron vestidos desordenados por ahí y cajas abiertas. Dunn tomó una caja del tocador y la olió antes de preguntar, ¿son estos cosméticos? Para ser exactos, son productos para el cuidado de la piel. Desde el emperador Roselle, no se agruparon con un término común, explicó Leonard con una sonrisa. Capitán, como caballero, hay ciertas cosas que debe saber. Klein no se unió a la discusión, pero miró hacia el espejo del tocador. Había una grieta obvia en el espejo y había pedazos rotos en la alfombra debajo. El villande se fue a toda prisa. Ella no lo destruyó por completo, dijo de repente con una voz profunda. Quizás podría intentarlo. Te lo dejo a ti, respondió Dunn en confianza. Klein rápidamente subió las velas del primer piso y las encendió frente al espejo roto. Bajo la luz tenue y parpadeante de las velas, sacó elementos como esencia de luna llena para crear un muro de espiritualidad. Después de que Klein preparó todo, se paró frente al espejo que reflejaba las luces de las tres velas y cantó en Hermes, rezo por el poder de la noche oscura. Rezo por el poder del misterio. Rezo por la amorosa gracia de la diosa. Rezo para que el espejo reciba una breve restauración. Rezo para que muestre a cada persona que se reflejó en el último mes. Mientras se recitaba el encantamiento, un fuerte viento huyó repentinamente dentro del muro de espiritualidad. Las piezas rotas del espejo se arremolinaron del suelo y regresaron a sus ubicaciones originales. El espejo que estaba cubierto de grietas de repente se onduló con un brillo sombrío. Klein se secó las manos sobre él y de repente apareció una figura humana en el marco. Pero esa figura no era Klein, era una joven doncella de aspecto dulce y gentil con un rostro redondo. Quizás fue porque el espejo se rompió o quizás fue porque la reacción del ritual interrumpido terminó afectando también al segundo piso. Sus rasgos faciales estaban borrosos y su apariencia real no era exactamente clara, pero aún así, Klein encontró a la persona inusualmente familiar. Capítulo 125. Idea audaz cuando se enfrentan a una extraña sensación de familiaridad. Otros villanes de secuencia 9 pueden hacer todo lo posible por recordarlo o incluso ignorarlo y olvidarlo. Pero un vidente era diferente. Klein puso fin inmediatamente al ritual y disipó el muro de la espiritualidad. Sacó una hoja de papel y escribió en ella una declaración, la fuente del sentido de familiaridad. Después de lo cual, se sentó en el borde de la cama en la habitación y lo recitó en silencio con la hoja de papel en la mano. 7 veces después, sus pupilas se oscurecieron. Se durmió con la ayuda de la meditación y comenzó a conversar con su propia espiritualidad. En el mundo nebuloso y retorcido, Klein vio un carruaje. Vio a una joven con un vestido largo gris. Esta dama tenía el cabello negro y liso, su rostro un poco redondo, tenía un comportamiento amable y agradable, pero su cuerpo temblaba de forma poco natural. La imagen parpadeó y, una vez más, Klein vio a esta joven y bella dama en el mercado subterráneo. Ella estaba en cuclillas y conversaba con alguien. El sueño retrocedió rápidamente y Klein se despertó, comprendiendo por qué la imagen que veía en el espejo le resultaba tan familiar. Había conocido a esta persona antes. La primera vez fue en la calle Narciso, en el distrito cercano a la calle Cruz de Hierro. El capitán y el resto estaban persiguiendo al instigador Tris esa noche. Debe haber una conexión.
Klein pensó durante unos segundos y luego volvió a establecer el ritual. Pidió la ayuda de la diosa para esbozar el retrato del enemigo en su memoria. Dunn y el resto habían estado esperando en silencio, sin interrumpir innecesariamente a Klein. Solo cuando terminó de dibujar, se acercaron e inspeccionaron el retrato. ¿La conociste antes?, preguntó Dunn. Klein asintió levemente y respondió simplemente, sí, la vi en la parada del carruaje público en la calle Narciso la noche en que ibas tras el Enstegerer 3. Fue en el distrito cerca de la calle Cruz de Hierro. Entonces, hay una buena posibilidad de que ella fuera el enemigo en este momento. El socio del instigador. Dunn asintió pensativo. Leonard repentinamente intervino, ninguno de ustedes siente que este retrato es muy familiar, se parece mucho al Enstegerer 3. Klein se quedó paralizado e inmediatamente volvió a mirar el retrato y lo estudió detenidamente. Sí, se ven muy similares de hecho. Rostro redondo, ojos entrecerrados, comportamiento amable. Cuanto más miraba el retrato, más sentía que lo que decía Leonard tenía sentido. La mayor diferencia era que el instigador Tris tenía rasgos normales, mientras que la joven se podía considerar bonita. Klein levantó la cabeza y miró a Leonard, notando que le estaba señalando algo al levantar las cejas. ¿Qué quiere decir? Klein estaba confundido. Dunsmed adivinó, ella podría ser la hermana del instigador. Tal vez, como su hermano se unió a la orden de la teosofía o la secta de demonias. Leonard suspiró después de darse cuenta de lo mal que Klein estaba leyendo su mente. Dijo en un tono serio, tengo una idea audaz. ¿Qué idea?, preguntó Dunn. Leonard escribió de manera sucinta, creo que esta persona es el instigador Tris. ¿Qué?, Fry exclamó en estado de shock. Dunn frunció el ceño y dijo, ¿qué quieres decir con que el instigador Tris es en realidad una mujer, o un hombre que finge ser una mujer? No, por el sueño, puedo confirmar que es mujer. Después de todo, Klein había estado expuesto a muchas tramas creativas y ridículas. Echó otro vistazo al retrato e inmediatamente tuvo otra suposición. ¿Podría ser que instigador Tris se convirtió en mujer? Eso podría explicar muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué el camino que conduce a Tris se había cortado de repente? ¿Por qué no pudieron encontrar ningún rastro, incluso con la adivinación? Quizás porque hubo un cambio fundamental en su objetivo. La única pregunta era cómo podía convertirse en mujer en tan poco tiempo. Y parecía ser bastante simple. Tenía una apariencia bastante decente incluso después de su transformación. Quiero decir, para ser honesto, es bastante atractiva, pensó Klein, distraído. Leonard asintió aliviado, sí, esa es mi teoría. Esto puede explicar perfectamente por qué el instigador Tris pareció desaparecer. También encaja con el extraño hecho de que todos los escalones superiores de la secta de demonias son mujeres. Dunn y Fry se quedaron momentáneamente sin palabras. A pesar de que habían visto muchos monstruos y cosas maravillosas, era la primera vez que se enfrentaban a una transformación como esta. ¿Lo que quieres decir es que hay un número considerable de mujeres en los escalones superiores de la secta de demonias que solían ser hombres?, preguntó Dunn. No esperó una respuesta antes de decir, eso podría ser posible. Tal vez sea la característica única de su poción. Klein se estremeció un poco mientras escuchaba. Sintió que la poción de la secta de demonias era una trampa. Esperemos que no exista una poción similar en el camino del vidente. No, definitivamente no. Ese es el camino del demonio. Incluso el nombre de la poción suena mal. Pero todavía no sé cuál es la secuencia 1 correspondiente a vidente. Klein inconscientemente comenzó a orar a la diosa. ¿Pueden las pociones lograr tal cosa?, preguntó Fry con un poco de incredulidad. Leonard se rió y levantó las manos. Incluso una poción de secuencia media a baja puede provocar cambios inimaginables. Después de todo, todos se originaron en el Creador. Dunn se giró para mirar a Klein. Intenta adivinar dónde aparecerá el objetivo a continuación. Bien. Klein se acercó al montón de vestidos y eligió uno con emociones encontradas. Lo extendió sobre la alfombra, sostuvo su bastón sobre el vestido y recordó las características del objetivo y la información relevante. Luego comenzó a recitar en su corazón. Tris, no, el paradero de Tris y el paradero de Trisi.
7 veces después, las pupilas de Klein cambiaron de marrón a negro. El viento empezó a soplar a su alrededor. Su mano izquierda soltó su bastón, permitiendo que el bastón negro se tambaleara. A pesar del temblor, el bastón no cayó. Se mantuvo erguido en su posición original. Hay una interferencia, dijo Klein con un tono profundo. Una interferencia implica que nuestras suposiciones son correctas. Esa dama de ahora era probablemente la instigadora Tris, no, Trissy. Al ver eso, Dunn asintió indiscerniblemente. Están a la altura de la reputación de la secta de demonias que ha estado activa desde la última época. Dado que Tris se había transformado en Trissy, Dunn dedujo que ella no era parte de la orden de la teosofía, sino de la secta de demonias. Al inspeccionar los alrededores, Dunn suspiró y dijo, podemos buscarla a través de diferentes medios, como el origen de esta ropa o el dueño de esta casa. También podemos hacer que el departamento de policía patrulle las estaciones de tren y los muelles. Es posible que podamos obtener algunas pistas como esa, pero Trissy definitivamente habrá tenido tiempo suficiente para dejar Tingen. Si lo intentaré de nuevo sobre la niebla gris cuando vuelva a casa. Klein era cauteloso con personas como Trissy, que querían desatar una masacre por capricho. Quería desesperadamente encontrarla y ejecutarla en el acto. Leonard, dirígete al departamento de policía y reúne a un grupo para terminar las cosas aquí. Klein, puedes regresar y descansar ahora. Dunn se frotó las sienes y se detuvo unos segundos. Le dijo a Klein, en parte para ponerlo a prueba y también para enseñarle, ¿cómo habrías manejado la misión de esta noche? Supongamos que Leonard, Fry y yo somos los únicos miembros de su equipo. Klein arrugó las cejas y pensó durante más de 10 segundos. Primero usaría la adivinación para determinar si el ritual entraría en vigor pronto. Si la respuesta fuera negativa, me limitaría a observar y no a acercarme. Luego notificaría al departamento de policía que desplegara personal en el área, y también reuniría al menos 5 cañones para bombardear todo el edificio hasta que el lugar donde se escondía Trissy fuera arrasado. Podría morir disparada en el edificio o intentar huir en medio del fuego de los cañones. Esto la expondría fácilmente. Hasta entonces, te ubicaría a ti y al resto en diferentes lugares. Se emocionó cada vez más a medida que continuaba. Sintió que su idea era simple y eficaz, bárbara y decisiva. Fue muy seguro y muy apropiado. Dunn, Leonard y Fry se quedaron estupefactos. No dijeron nada durante mucho tiempo. Capitán, no es una buena idea. El corazón emocionado de Klein latió rápidamente cuando vio que no tenía ninguna reacción. Dunn se quedó en silencio durante unos segundos antes de decir, no, es una buena idea. Pero la premisa es que tenemos que confirmar que la destrucción enérgica del altar no crearía un resultado más desastroso. Suspiro. Como halcones nocturnos desde hace mucho tiempo, estamos acostumbrados a confiar en nosotros mismos, nuestros poderes como vigilantes y las armas en todas las circunstancias. No estamos acostumbrados a permitir que personas normales entren en contacto con incidentes sobrenaturales. Muy bien, siempre fui un ferviente fanático de los bombardeos de potencia de fuego, añadió Klein en su corazón. Klein y Leonard caminaron hasta la estación de carruajes a unos 500 metros de distancia antes de verlo. Después de esperar un rato, regresaron a la calle Cruz de Hierro. Uno fue a la comisaría cercana, mientras que el otro regresó a la calle Narciso. Cuando Klein llegó a la puerta de su casa, se ajustó la ropa y se aseguró de que todo estuviera bien antes de sacar las llaves y abrir la puerta. Melissa y Benson estaban en la sala de estar, haciendo tareas en silencio y leyendo libros, respectivamente, bajo la luz de la lámpara de gas. Benson debe estar cansado después de trabajar duro todo el día, sin embargo, persevera en sus estudios después de regresar a casa. ¡Qué hombre tan decidido! No puedo hacer eso. Todo lo que puedo pensar ahora es acostarme. Klein miró a su hermano y sonrió, saludando en silencio al levantar la mano. Benson sonrió y dijo, ahora entiendo el precio detrás de un buen salario. Hay un precio para todo en este mundo. Hay algo que debemos dar antes de que podamos ganar algo a cambio, dijo Klein, dejando su bastón en el estante junto a la puerta. Eso aparentemente es algo que dijo el emperador Roselle, ¿verdad? Melissa dejó de escribir y miró hacia arriba. La escuela técnica de Tingen era diferente a las universidades y escuelas públicas. Solo hubo 2 semanas para las vacaciones de verano, desde finales de julio hasta principios de agosto.
Sus lecciones se reanudaron en el momento en que terminaron los días más calurosos. ¿Es eso así? No recuerdo, respondió Klein con expresión un poco rígida. Se quitó el sombrero y subió las escaleras. Tenía la intención de adivinar el paradero de Tracy lo antes posible. De repente, escuchó su estómago rugir. Sintió intensas punzadas de hambre. Oh cierto, no he cenado, pero la nota que dejé decía que la compañía de seguridad proporcionaría comida y les pedí que no me dejaran comida. En serio, capitán, en realidad se olvidó de eso. La expresión de Klein cambió varias veces porque pretendía fingir que estaba lleno. En ese momento, Melissa se giró y lo miró, señaló la cocina y dijo, te dejamos un trozo pequeño de chuleta de cordero y un plato de sopa espesa de verduras. También quedan algunos palitos de pan. Después de decir eso, volvió a hundir la cabeza en su trabajo y murmuró para sí misma, sentí que las comidas proporcionadas en el trabajo no serían demasiado buenas, probablemente haciendo que la gente pierda el apetito. Capítulo 126. La adivinación no es todopoderosa, hermana, te preocupas demasiado, no, eres tan meticulosa. Klein se sintió repentinamente energizado. Él sonrió y dijo, Melissa, tu preocupación es muy razonable. Es cierto que en realidad tengo un poco de hambre. Sí, déjame cambiarme y darme una ducha. Aunque ya se le hacía la boca agua, era aún más importante confirmar el paradero de la instigadora Tracy. Nadie sabía qué medidas insensatas tomaría ese bastardo para vengarse de la sociedad. Bueno. Melissa no levantó la cabeza sino que continuó con su trabajo. Tap. 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 Klein corrió al segundo piso y entró en su dormitorio. Cerró la puerta, se quitó la chaqueta y la pistolera de la axila. Luego, sacó un simple cuchillo de plata del cajón. Después de sellar su habitación con una pared de espiritualidad, respiró hondo, estabilizó sus emociones y caminó 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj. Después del encantamiento habitual, Klein apareció una vez más en el alto palacio sobre la niebla gris. Se estaba acostumbrando a los locos desvaríos que escuchó durante el proceso de transporte. Habiendo completado algunos rituales ese día, se masajeó las sienes porque estaba un poco cansado. Deseó que apareciera un trozo de piel de cabra marrón sobre la larga mesa de bronce. Klein pensó seriamente, luego escribió la declaración de adivinación, el paradero de Tracy. No estaba seguro de si el nombre estaba escrito correctamente, pero también podía usar la apariencia de la niña y otra información detallada como guía. Sostuvo la piel de cabra y se reclinó en la silla. Recordó las cosas relacionadas con Tracy en su cabeza, luego recitó la declaración de adivinación 7 veces. Vació su mente, cerró los ojos y entró en un estado de sueño con la ayuda de la meditación. En la escena ilusoria en medio de la niebla, vio una máquina de vapor que arrojaba humo denso y chispas. También vio las filas de asientos de cuero en un vagón de tren limpio. La gentil y dulce Tracy, de rostro redondo y ojos largos, estaba sentada cerca de una ventana. Había un sombrero de rejilla a cuadros en la mesa frente a ella. Klein hizo repetidos intentos de confirmar el número de tren, pero no pudo discernirlo. Pronto, no pudo soportar la presión y abandonó su sueño. La larga mesa de bronce y las ilusorias estrellas carmesí aparecieron ante sus ojos nuevamente. Solo pude confirmar que Tracy tomó la locomotora de vapor y salió de Tingen. No había más pistas. Suspiro. Parece que este espacio misterioso solo me ayuda a eliminar las interferencias, pero no hace mucho para mejorar el estándar de mis adivinaciones. Klein golpeó el borde de la mesa y pensó en su siguiente paso. A través de la adivinación, podía estar completamente seguro de que el objetivo había sido alguna vez el instigador Tracy. La nueva Tracy, sin embargo, ya estaba huyendo de Tingen. Dadas las circunstancias, no pensó que su nueva adivinación ayudaría a Dunn. Klein rápidamente tomó una decisión. El capitán ya dijo que enviaría un telegrama a Backlund, Puerto Enmat y otras paradas principales a lo largo del ferrocarril, para que Tracy se coloque en la lista de buscados en todo el país. No reportaré el resultado de la adivinación entonces, en caso de que atraiga sospechas hacia mí. Klein rápidamente tomó una decisión, porque a pesar de su advertencia,
Dunn ya estaba usando las medidas más apropiadas para dar seguimiento al asunto. Como no podía ver el número del tren en la adivinación del sueño, usar el péndulo espiritual y otros métodos serían igualmente ineficaces, incluso si intentara hacerlo mediante un proceso de eliminación. Era como la situación con la chimenea roja. En ese momento, se sintió mentalmente agotado, por lo que ya no se mantuvo por encima de la niebla gris, sino que se envolvió en su espiritualidad y simuló la sensación de caer. Cuando regresó a su habitación, su mente se llenó con la idea de un cordero sabroso y reluciente. Debo agregar un poco de hinojo. Alabada sea la señora. Klein tragó saliva, rápidamente quitó el muro de espiritualidad y abrió la puerta. A la mañana siguiente, a las 9:20, entró en la compañía de seguridad Endrina con el bastón en la mano. Buenos días, Klein, tengo buenas noticias. Rosanna agitó las manos con entusiasmo desde detrás del mostrador de recepción. Los ojos de Klein se iluminaron cuando preguntó, ¿atrapamos a Tracy? Tracy, ¿quién es ella? La Rosanna vestida de verde parecía perdida. Probablemente no la conoces. ¿Cuáles son las buenas noticias? Klein redirigió el tema. Rosanna respondió con una sonrisa radiante, la solicitud del capitán ha sido aprobada. El departamento de policía transferirá a 2 miembros del personal de policía que se han encontrado con incidentes sobrenaturales para que sean empleados aquí. Finalmente no necesito quedarme despierta toda la noche con frecuencia. Alabada sea la señora. Es una gran noticia, repitió Klein con sinceridad. Después de intercambiar algunas bromas más con Rosanna, atravesó la partición y pasó a la clandestinidad. Planeaba continuar con sus lecciones de misticismo. Cuando pasó por la oficina del capitán y la sala de entretenimiento de los halcones nocturnos, asomó la cabeza y miró a su alrededor. Vio que Dunn, Leonard y el resto todavía estaban allí. Significaba que la investigación de búsqueda y eliminación de la noche anterior no había devuelto nada que valiera la pena. El resto sería entregado al departamento de policía, para que se encargara de las tediosas tareas de seguimiento. Al principio, Klein quería charlar con el capitán para obtener una actualización de la situación. Pero vio que el capitán estaba ocupado escribiendo telegramas, así que decidió no molestarlo. Podría volver a preguntarle al capitán durante el almuerzo. Pasó al subterráneo siguiendo las escaleras y vio las 2 clásicas lámparas de gas en sus estantes de metal. Vio el pasillo siempre silencioso que estaba iluminado por la luz detrás del cristal. Respiró la brisa fría pero refrescante, dio unos pasos y se detuvo de repente. De repente miró hacia la lámpara de gas y sus cejas se arquearon gradualmente. Había cometido un error crucial. Un error que solo podría cometer alguien con conocimientos de la Tierra. En su adivinación sobre la niebla gris la noche anterior, Klein había visto a Tracy tomar una locomotora de vapor. Por lo tanto, subconscientemente creía que estaba sucediendo algo en ese momento. Pero este mundo todavía tenía que inventar luces eléctricas o equipos similares. Cuando el cielo se oscureció, casi no había locomotoras de vapor en funcionamiento que transportaran humanos. Klein, que estaba acostumbrado a los trenes que funcionaban de noche, instintivamente se había perdido ese hecho. En otras palabras, no fue algo que sucedió anoche. Era una escena del futuro. Lo que significaba que iba a suceder ese día o el día siguiente. Las fibras del corazón de Klein se tensaron y se paseaba de un lado a otro. Luego volvió a subir las escaleras. Llamó y abrió la puerta de la sala de entretenimiento y vio que Leonard estaba recitando un poema junto a la ventana, luciendo indefenso. Klein ignoró a Kenley, Royal y Cicatron que estaban jugando a las cartas. Miró a Leonard y dijo, tengo una pregunta para ti. ¿Sería que quisieras aprender trucos para entretener a las damas? Bromeó Leonard, dejando a un lado poemas selectos de Roselle. Salió de la sala de entretenimiento y siguió a Klein hasta la mitad de las escaleras que conducían al subterráneo. Luego miró a Klein a los ojos y dijo con una sonrisa, parece que anoche hiciste una adivinación con éxito. Klein no dio más explicaciones, pero dijo sin rodeos, adiviné que Tracy se irá en una locomotora de vapor. Después de su conversación en el asilo de trabajo en el Distrito Oeste, no le importaba parecer un poco especial ante Leonard. Locomotora de vapor. El primer tren es a las 7 de la mañana. Leonard sacó su reloj de bolsillo de su camisa y lo abrió para echar un vistazo. No hay tiempo que perder. Le diré al capitán que recibí una pista confiable.
Rápidamente subió las escaleras y dejó la compañía de seguridad en Drina. Después de estar ausente por unos minutos, regresó y entró en la oficina de Dan Smith. Klein exhaló un suspiro de alivio y vio al capitán enviar un telegrama después de reunir a los otros halcones nocturnos que estaban jugando a las cartas. Pronto salieron por la puerta. Al recordar lo que sucedió antes, se sintió en conflicto. Fue una lección diferente a la que recibió de la muerte del payaso del traje. Había cometido un error con características similares que le hizo parecer entender más esta lección, dejándole una impresión más profunda. Pasando la armería y entrando en la sala de servicio, se quitó el sombrero de copa y el abrigo, y luego los colgó en el perchero de forma natural. El viejo Neil acababa de prepararse un poco de café molido a mano. Felizmente tomó un sorbo y preguntó, ¿quieres uno? Bien. Klein se sentó, tan despreocupado como si hubiera regresado a casa. El viejo Neil lo miró y frunció el ceño, bromeando, ¿todavía 3 cubos de azúcar con una cucharada de leche? Eres tan goloso. Esto es perjudicial para sus dientes y su cuerpo. No, solo me gusta lo dulce cuando tomo café. Cuando como bistec a la parrilla o carne asada, prefiero sal rosa, pimienta negra, hinojo y otros condimentos. Klein siempre creyó que era fanático de todos los sabores. El viejo Neil terminó el café rápidamente, lo empujó y dijo, ¿quieres tomar un descanso o empezar de inmediato? Déjame descansar por unos minutos. El capitán y el equipo recibieron un aviso sobre el paradero de Tracy y están de camino a la estación de locomotoras de vapor. Me pregunto cuál será el resultado, Klein suspiró. El viejo Neil chasqueó la lengua y dijo, ¿la pista es lo suficientemente detallada? ¿Están seguros de qué tren es? No está confirmado, dijo Klein, frunciendo los labios. El viejo Neil se rió de repente. En tales circunstancias, la posibilidad de fracaso es mucho mayor que el éxito. Tracy debería ser una villande de secuencia 7 y una villande en ese nivel no será capturada tan fácilmente. J.E., no confíes en la adivinación no es todopoderosa. Solo obtendrás signos simbólicos que son muy fáciles de interpretar mal o ignorar algo. Klein recordó el error que cometió esta vez y se sintió melancólico. Asintió con sinceridad. Sí, la adivinación no es todopoderosa. Después de decir eso, suspiró. Su mente, cuerpo y alma entraron de repente en un estado mágico. Se inclinó ligeramente hacia atrás, con la intención de dejar escapar un suspiro. Justo en ese momento, de repente escuchó un ruido ilusorio en su oído. Sintió que algo se disolvía dentro de él, mezclándose con su espíritu. Klein entrecerró los ojos y experimentó la sensación única e indescriptible en silencio. Klein no necesitaba que nadie le dijera que era el resultado de la completa digestión de la poción vidente. La primera ciudad por la que pasó el río Tusok después de atravesar la ciudad de Tingen se llamó Wienia. También fue la primera parada de Tingen a Backlund para la locomotora de vapor. En la plataforma, Tracy se puso un vestido largo beige y se puso un sombrero circular de mujer. Una fina gasa de rejilla colgaba del borde de su sombrero, cubriendo la mitad de su rostro. Su apariencia se volvió borrosa e imperceptible. Ya había enviado un telegrama a su socio en Tingen, para recordarle a la otra persona que tuviera cuidado. Ella le dijo que había usado dinero que robó para comprar un boleto de locomotora de vapor a Backlund. La razón por la que Tracy no subió al tren desde Tingen sino que fue río abajo a Wienia fue porque todavía tenía su instinto y su rica experiencia como asesina. ¡Bu! Un tren dejó escapar un silbido largo y agudo cuando el gigante de metal se detuvo junto al andén mientras arrojaba humo y chispas. Tracy no llevaba equipaje y entró en la primera cabina. Al mismo tiempo, decidió bajarse del tren después de 3 estaciones y entrar a Backlund por otros métodos. En el sótano de la Catedral de Santa Selena, Klein cerró los ojos y se inclinó hacia atrás en su asiento. Observó la digestión completa de la poción y, débilmente, vio una estrella ilusoria tras otra. Esas estrellas parecían compartir una conexión desconcertante con él, y parecían querer agruparse y fusionarse como una sola. Después de que la indescriptible sensación de hambre y sed remitió, Klein volvió a la normalidad y dejó de tener experiencias adicionales. Pero mi mente se siente mucho más relajada y pura. Abrió los ojos y pensó. En ese momento, supo que se había convertido en un vidente real y completo.
Capítulo 127. Sentando las bases, la luz de la lámpara de gas brillaba a través del cristal e iluminaba la sala de guardia. El viejo Neil terminó de hojear su periódico, tomó un sorbo de café y miró a Klein. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te has calmado? ¿O necesitas una copa de vino, un anticipo de tu salario o un día libre? Klein, que había digerido por completo la poción vidente, estaba intentando cambiar su interruptor que activaba su visión espiritual con cogitación. No quería que fuera demasiado obvio. El actual él ya no necesitaba depender de un movimiento físico para activar su visión espiritual. Por lo tanto, podría utilizar un enfoque más oculto para lograr su objetivo, por ejemplo, acariciando las articulaciones de su dedo medio con el pulgar en rápida sucesión, o haciendo clic 2 veces con su molar izquierdo. Klein consideró las situaciones en las que necesitaba usar su visión espiritual mientras sostenía un revólver en una mano y un bastón en la otra. Finalmente, decidió hacer clic en su molar. Su molar izquierdo se usaría para activar visión espiritual y su molar derecho para desactivarlo. Después de sugerirse repetidamente a sí mismo, completó el cambio. Luego abrió los ojos y sonrió. Simplemente estaba demasiado preocupado por la operación del capitán. No necesito calmarme. Al mismo tiempo, hizo clic en su molar izquierdo 2 veces e intentó activar su visión espiritual. Quería familiarizarse con este método lo antes posible. Tos, tos, tos. El viejo Neil empezó a toser violentamente. Tosió hasta que su rostro se puso rojo, como una langosta cocida. ¿Qué pasó? Klein se congeló antes de preguntar preocupado. Escaneó seriamente el aura del viejo Neil, solo para notar que los colores que representaban su salud aún eran normales, solo un poco apagados debido a su edad. El viejo Neil tosió durante casi 20 segundos antes de ganarse un respiro. Buscó su taza de café y lentamente tomó un sorbo. Todos cometemos errores, me atraganté con mi bebida hace un momento. ¿Empezamos nuestras lecciones de misticismo por hoy? Bien. Klein chasqueó silenciosamente sus molares derechos 2 veces. Klein estaba eufórico, pero frustrado por haber digerido completamente la poción de vidente 1 o 2 semanas antes de su predicción. Naturalmente, estaba contento de haber sido liberado del riesgo de perder el control y avanzaría pronto, obteniendo aún más poderes de Villande. Eso era algo por lo que cualquiera estaría feliz y emocionado. Pero también se sintió frustrado, ya que interrumpió sus planes y horarios. Teniendo en cuenta el hecho de que todavía tenía que quedarse con los halcones nocturnos de Tingen durante algún tiempo, Klein pensó que avanzar en secreto hacia Payaso no era la elección más inteligente. Si lo hiciera, estaría constantemente preocupado por estar expuesto y no podría usar sus habilidades cuando hubiera misiones, lo que lo haría aún más peligroso para él. Planeaba aprender de la medium espiritual Dali y enviar una solicitud a los superiores. Usaría sus contribuciones para obtener la receta y los ingredientes extraordinarios antes de avanzar oficialmente a la secuencia 8 Payaso. Pero había una diferencia entre tomar una poción en un mes y en un año. Klein podía soportar el escrutinio de la Santa Catedral y convertirse en un talento para la crianza, pero no quería que los superiores sospecharan de él. Necesitaba encontrar una razón convincente para explicar sus circunstancias. Había planeado utilizar el tiempo antes de que la poción vidente fuera completamente digerida para sentar algunas bases con el capitán. Por ejemplo, mencionaría que sentía que su espiritualidad se volvía más activa cada vez que iba al club de adivinación, o pretendía describir casualmente las leyes de un vidente que había derivado de ayudar a otras personas a adivinar su fortuna. También podría mencionar que no escuchó ninguna voz que no debería estar escuchando, o vio cosas que no debería haber visto. De esta manera, los altos mandos de los halcones nocturnos pensarían que, sin querer, había aprendido algo de Dali al completar su misión y que había hecho un trabajo más completo que ella. Esto haría que los altos mandos se centraran más en resumir las leyes y descubrir el método de actuación, reduciendo la sospecha puesta sobre Klein. De esa manera, incluso podría ayudar al capitán y al resto a aprender sobre el método de actuación, agregó Klein en su corazón. Sintió que Dan Smith era un buen capitán, no tenía defectos evidentes aparte de su mala memoria. Por lo tanto, quería reducir el riesgo de que Dunn perdiera el control y hacerlo más poderoso.
Por supuesto, Klein también podría optar por postularse después de un año para evitar cualquier riesgo, pero las continuas coincidencias y la chimenea roja que vio en la adivinación de sus sueños no le dieron más remedio que mejorar sus habilidades lo antes posible. Sentaré las bases con el capitán 3 o 4 veces durante las próximas 2 semanas antes de presentar formalmente mi solicitud. Al mismo tiempo, puedo ir al mercado clandestino para ver si hay alguno de los ingredientes extraordinarios necesarios. Probablemente serán muy costosos. Klein rápidamente tomó una decisión y centró su atención una vez más en las lecciones de misticismo. El tiempo pasó rápidamente a medida que se acercaba la hora del almuerzo. El viejo Neo terminó su café y quitó las cosas de la mesa mientras se reía. Tus lecciones de misticismo llegarán a su fin pronto. De la prueba de hace un momento, parece que ahora puedes crear amuletos para ti mismo. Ese es mi plan para los próximos días. Klein exhaló un suspiro de satisfacción. Los amuletos eran diferentes de los amuletos protectores que les había dado a Benson y Melissa. Necesitaban ser tallados con la ayuda de la magia ritualista y tenían ciertas habilidades únicas que podían usarse en la batalla, pero un hechizo de bajo grado no podía hacer todo. La espiritualidad que contenía disminuiría con el tiempo y debía renovarse una vez cada 2 semanas. Además, necesitaba activarlos con encantamientos específicos, era imposible usarlos a voluntad. Además, los hechizos de los halcones nocturnos todavía se limitaban a los dominios de la diosa de la noche eterna. Klein solo pudo hacer 3 tipos diferentes de hechizos por el momento. El primero fue el encanto del sueño, y su efecto fue similar a la capacidad de Dan Smith y Leonard Mitchell para dormir a alguien con su canto. El segundo fue el encantamiento Requiem, que podía calmar fantasmas, almas, zombies y cosas por el estilo. También podría lidiar con los espíritus vengativos y malignos hasta cierto punto. El último fue el encanto de ensueño, sus habilidades permitieron al portador entrar en el sueño de otra persona. Estas habilidades eran similares a las habilidades del poeta de medianoche y pesadilla de la secuencia del insomne, por lo que Dunn y Leonard no usaron estos encantos. El coleccionista de cadáveres Fry, Ensomni Royal y Kenley traían 1 o 2, pero no los habían necesitado en mucho tiempo. Con frecuencia llevaban sus encantos a el viejo Neo para que pudiera recargarlos. El viejo Neo miró a Klein y sonrió. Recuerdo que dijiste que practicaste mucho este mes y te quedaste sin materiales, ¿vas al mercado clandestino? Klein se sorprendió al principio antes de asentir con el corazón dolido. Sí. Claramente conocía los precios de los ingredientes. Solo podía esperar tener éxito en hacer los amuletos en su primer intento en lugar de desperdiciar materiales. Después de que se le presentara la misión de llevar el almuerzo al subterráneo, Klein se puso la chaqueta y el sombrero antes de regresar a la compañía de seguridad Endrina en el segundo piso con un bastón en la mano. Mientras pasaba por la sala de entretenimiento, vio que Leonard y el resto ya habían regresado y estaban disfrutando de sus almuerzos. Knack. 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 Llamó a la puerta del capitán. Por favor, entra. Sonó la voz suave de Dunn. Klein abrió la puerta y se quitó el sombrero. Capitán, atrapó a la instigadora Tracy. Dunn se frotó las sienes y negó con la cabeza, exhausto. No la encontramos en la estación de Tingen, pero según el telégrafo que recibimos de Backlund, un pasajero la vio en el vagón de primera clase del primer tren. Lamentablemente, se bajó en medio del viaje. ¡Qué lamentable! Klein suspiró a pesar de que había esperado esto. La adivinación no es todopoderosa. Los ojos grises de Dunn pasaron por su lado. No hay necesidad de estar deprimido. No es fácil capturar un villano de secuencia 7. Por lo menos, interrumpimos el ritual malvado de Tracy y salvamos al menos 40 vidas inocentes. Además, ahora entendemos su situación. Ya no puede cometer delitos como quiera. Si intenta hacer algo similar, será notada, descubierta e informada en cualquier momento. Tarde o temprano, será capturada por los halcones nocturnos, los castigadores por mandato o la mente colmena de maquinaria. Incluso es posible que la maten. Esperemos que ese sea el caso. Que la diosa nos bendiga. Klein dibujó la luna carmesí en su pecho. Después de eso, hizo una pausa y reflexionó sobre sus palabras. Capitán, no he escuchado voces no deseadas ni he visto visiones no deseadas durante más de una semana.
Además, eso es cierto incluso cuando estoy en cogitación o usando mi visión espiritual. ¿De verdad? Dunn arrugó las cejas, desconcertado. Klein elaboró de inmediato: siento que no estoy lejos de lograr el control total sobre la poción vidente. Esto podría deberse a mis frecuentes visitas al club de adivinación y a ayudar a otros a decir su fortuna. ¿Por qué piensas eso? Dunn cambió inmediatamente su postura al sentarse, su expresión perdida. Klein añadió un tartamudeo a su frase. Cada vez que me dirijo al club de adivinación, puedo sentir que mi espiritualidad se vuelve más activa, y cada vez que ayudo a alguien a adivinar algo, mi corazón, cuerpo y alma se relajan más. También se me ocurrió un conjunto de reglas para un vidente. Lo he estado siguiendo estrictamente, al igual que un inquisidor misterioso puede hacer lo que desee, pero no hacer daño. Encontré inspiración en esta máxima y traté de pensar en una máxima diseñada para los videntes. Creo que esta podría ser una forma efectiva de ayudar a los villanes a controlar sus pociones más rápido y reducir el riesgo de perder el control. Al igual que Madame Daly, que siempre ha sido una médium espiritual. No se sabía cuándo Dunn había sacado su pipa. Se lo colocó en la nariz y lo olió, aparentemente olvidándose de Klein mientras pensaba durante unos minutos. Una suposición notable y una prueba interesante. Klein solo había querido mencionarlo brevemente esta vez para establecer una razón subyacente, por lo que no dijo nada más. Cambió a un tono medio en broma y dijo: quizás sea el halcón nocturno más rápido de la historia en obtener el control de una poción de secuencia 9. Que la diosa te cuide, Dunn lo bendijo, sin tomarlo en serio. Luego se sumergió en pensamientos profundos una vez más. Al presenciar esto, Klein se dio la vuelta y se despidió antes de salir de la oficina del capitán. Estaba cerrando la puerta de la habitación cuando de repente pensó en otra pregunta difícil. ¿Cómo diablos iba a actuar como payaso? ¿Debo unirme a un circo? No hay circos fijos en Tingen, todos son itinerantes. La expresión de Klein se volvió un poco amarga. Ser vidente seguía siendo una ocupación bastante respetable. Klein aún podría mantener la cabeza en alto incluso si alguien que conocía lo viera. Pero si se convertía en payaso, no había forma de que su reputación se mantuviera. Quizás haya otras formas de actuar como payaso. No había circos ni payasos cuando se reveló al mundo la pizarra de la blasfemia. Olvídalo, no tendré la oportunidad de avanzar hasta dentro de 2 o 3 semanas, así que no hay necesidad de deliberar sobre esto por ahora. Klein evitó la pregunta y se dirigió al área de recepción. Caminó hacia Rosanne, la señora Oriana y Brett para buscar su almuerzo y el del viejo Neo. Capítulo 128. El tonto empobrecido. Después de almorzar, Klein solo descansó media hora antes de ir al club de tiro para practicar con su revólver. No se atrevió a relajarse, ni un poco. Después de practicar sus habilidades de tiro día tras día y gastar más de 1000 balas, finalmente estaba disparando lo suficientemente bien como para ganarse la aprobación básica de Dunn Smith. Era bastante bueno en el tiro al blanco fijo. Después de practicar por un tiempo, guardó su revólver y tomó el carruaje público hasta una parada cerca de la casa de su maestro de combate, Gawain. Luego, caminó durante 10 minutos antes de llegar a la puerta. Se puso su traje de entrenamiento de caballero que se había dejado secar al sol. Después de correr, saltar la cuerda, levantar pesas, ponerse en cuclillas y otros ejercicios, sin mencionar el juego de pies y el entrenamiento de puñetazos, estaba cubierto de sudor y se sentía exhausto. Tómate un descanso de 15 minutos. El cabello rubio y blanco de Gawain y las profundas arrugas faciales lo hacían lucir duro y severo. Sacó su reloj de bolsillo y lo abrió para mirar la hora. Desde que comenzaron a entrenar, finalmente mantuvo su silencio. Solo hablaba con Klein cuando era necesario cambiar de método de entrenamiento o corregir uno de los errores de Klein cuando surgía uno. Klein jadeó en busca de aire, pero no se atrevió a descansar de inmediato. Caminó de un lado a otro lentamente. La respuesta más directa de su entrenamiento de combate fue que estaba mucho más bronceado. Su piel se había vuelto bronceada bajo el sol. Gawain guardó su reloj de bolsillo y se detuvo junto al tosco campo de entrenamiento detrás de su casa. Se cruzó de brazos mientras veía a Klein enfriarse. Estaba tan silencioso como una estatua de mármol. Maestro, además de luchar con los puños, me enseñaría a usar una espada recta, una espada ancha, un estoque y una lanza. Klein preguntó proactivamente.
Estaba de buen humor, ya que acababa de digerir la poción vidente. Había visto antes armas como la espada recta y el estoque en la sala de colección de Gawain. También había una armadura de pecho y una armadura de cuerpo completo. Sabía que Gawain no solo era bueno peleando cuerpo a cuerpo. Bañado por la luz del sol, Gawain miró a Klein. Bajó la voz y respondió, es inútil que aprendas nada de eso. Todas esas armas se han quedado atrás, y su único lugar son los museos o las colecciones privadas de coleccionistas. Se quedó en silencio durante unos segundos antes de agregar con una voz que había experimentado las vicisitudes de la vida, han sido eliminadas, deberías concentrarte en las armas. Incluso el combate es meramente complementario. Klein miró a su profesor apático y se rió entre dientes mientras hablaba. No lo creo. Cada ministro, cada miembro del parlamento, cada general, todos ellos piensan que sí, dijo Gawain, apretando los dientes. Klein se detuvo y actuó como si fuera un verdadero guerrero del teclado. Respondió con facilidad y fluidez, no, simplemente se han retirado del frente de un campo de batalla. Todavía tienen sus usos en otros lugares. ¿Por qué hay que usar el combate contra las armas de fuego? Podrían usarse juntos. Creo que una persona que sea más flexible, más rápida en la acción y más rápida en la respuesta podría usar las armas de una manera más eficaz. Cuando vio que los ojos de Gawain se agudizaban repentinamente, Klein se volvió engreído y continuó, las otras armas tampoco se eliminan. Solo necesitan algunas mejoras para ser más portátiles. Podríamos formar un escuadrón con alta maniobrabilidad, un grupo que está diseñado para rodear las líneas del frente y lanzar un ataque desde detrás del enemigo y luchar hasta el fondo. En un ataque sorpresa a tan pequeña escala, un guerrero que tenga excelentes habilidades cuerpo a cuerpo y esté familiarizado con varios tipos de armas podría desempeñar un papel importante. ¿Puedes imaginar una escena así? Klein dio rienda suelta a su capacidad de saber un poco de todo. Mezcló y combinó todas las tácticas de combate que tenían las fuerzas especiales en la Tierra y se las describió a su maestro. No estaba seguro de cuando la respiración de Gawain se hizo más pesada. Se quedó allí sin moverse ni una pulgada, aparentemente sin querer romper las escenas que imaginaba. Klein echó un vistazo a la reacción del hombre. Se sintió presumido en su cabeza mientras se aclaró la garganta y dijo de manera contenida, «Maestro, ¿qué piensa de mi plan? ¿Existe alguna posibilidad de realizarlo?» El cuerpo de Gawain se estremeció como si acabara de despertar de un sueño. Miró profundamente a Klein a los ojos y dijo, «Tu descanso te está haciendo bien. Repite todo el conjunto de ejercicios 10 veces, ¿eh?» Klein parecía perdido. Muy pronto, comenzó a correr y volvió a la realidad. Rugió en su corazón, ¿10 veces? Maestro, no quiero celebrar mi completa digestión de la poción vidente de esta manera. Oye, ¿no te inspiraste en absoluto? Mirando a Klein corriendo hacia el otro lado del campo de entrenamiento, Gawain repentinamente descruzó los brazos y se cubrió la cara con una mano. Cerró los ojos con fuerza y las arrugas de su rostro eran profundas y obvias. Después de casi vomitar de agotamiento, Klein se dio una ducha, se cambió de ropa y se despidió de Gawain en silencio. Tomó el carruaje público y se fue. No regresó a casa directamente, sino que se dirigió al bar del dragón malvado cerca del puerto. Planeaba preguntar sobre el precio de los ingredientes de Villande y comprar artículos para hacer amuletos. En el camino, Klein mantuvo su mente en su pequeño alijo que llevaba consigo. Se obligó a mantenerse alerta y llegó a su destino con gran dificultad. Necesito ahorrar 4 libras para el saldo restante que le debo a la compañía de detectives. Solo puedo usar 3 libras y 5 sol y esta noche tocó las notas de papel en su bolsillo antes de agarrar su bastón y bajar del carruaje. En ese momento, el sol ya había comenzado a deslizarse por el horizonte. Todas las casas fueron teñidas gradualmente con un brillo crepuscular. Los combates de box y el cebo de ratas con perros ya se estaban calentando en el bar del dragón malvado. Después de pasar por la sala de billar y numerosas salas, Klein finalmente ingresó al mercado subterráneo. Miró a izquierda y derecha, pero no vio al monstruo Ademisaul que siempre estaba activo por allí. ¿No dijo el viejo Neo que Ademisaul solo logró sobrevivir porque el jefe del bar del dragón malvado lo alimenta? Klein se preguntó a sí mismo con curiosidad. Como halcón nocturno, se mantuvo atento a asuntos como ese. Se acercó al hombre musculoso que custodiaba la puerta y le preguntó, ¿dónde está Ademisaul?
El hombre musculoso respondió sin una sonrisa, no tengo idea de dónde está durmiendo. Ha sido así últimamente. Se acuesta entre escalofríos y canta, muertos, muertos, todos los cadáveres, todos tienen que morir. ¿Qué escenas vio esta vez? ¿Qué lo desencadenó? Klein arrugó ligeramente las cejas y pidió más detalles. Quería saber dónde dormía Demi-Saul, pero el guardia tampoco lo sabía. Cuando termine, lo buscaré a través de la adivinación para ver por lo que ha pasado. Después de tomar nota de eso, Klein caminó hacia una de las dos habitaciones al final del mercado comercial. Según el viejo Neil, la habitación de la izquierda era para préstamos y reembolsos, mientras que la habitación de la derecha era para la compra y venta de artículos preciosos, incluidos los ingredientes de Villande. Cuando abrió la puerta para entrar a la habitación de la derecha, Klein se dio cuenta de que había un tabique que la separaba en dos espacios, el interior y el exterior. Había otros 3 clientes esperando afuera. Se bajó el sombrero de copa de seda y formó cola detrás de los 3 clientes. Inclinó su cuerpo hacia adelante y se apoyó en el bastón mientras esperaba en silencio. Pronto, la puerta del tabique se abrió y salió un cliente con un uniforme de trabajador portuario gris a su lado. Mantuvo la cabeza gacha y se fue a toda prisa. Klein hizo clic levemente en su molar izquierdo 2 veces y miró al hombre con visión espiritual. Luego miró a los otros 3 clientes. No les pasaba nada más que las habituales enfermedades menores que padecía la gente. Después de otros 10 minutos más, finalmente fue su turno. Abrió la puerta y entró en la habitación que estaba iluminada con una lámpara de queroseno. Cerró la puerta con llave y tomó el asiento que pertenecía al cliente. Miró hacia el anciano que llevaba un sombrero de fieltro negro frente a él. Me gustaría saber qué ingredientes Villande tiene y a qué precio se venden. Los músculos de las mejillas del anciano estaban caídos y las arrugas en la esquina de sus ojos eran profundas, pero su cuerpo estaba bien formado. No encontró extraña la solicitud de Klein porque muchos clientes no estaban dispuestos a dejar que otra persona supiera lo que querían comprar antes de confirmar que el vendedor lo tenía disponible. En general, deseaban conocer todas las opciones. El anciano hojeó las páginas más recientes del cuaderno, echó un vistazo a Klein y tomó un sorbo de su vino de miel antes de decir: el tejido cerebral de fantasma de agua cuesta de 3 a 15 libras dependiendo de qué tan intacto esté. Estrella de cristal, 150 libras por 50 gramos. 200 libras por una hierba de abeja reina. 170 libras para una rana adulta con manchas negras. 280 libras para rosa con rostro humano, pero solo hay una. Klein controló su respuesta emocional. Después de escuchar la presentación del anciano, se sorprendió de que un lugar de comercio clandestino como este tuviera menos de 30 ingredientes Villande. Mientras tocaba los billetes por valor de 7 libras en su bolsillo y pensaba en la actitud de la señorita Justicia hacia las 1000 libras, suspiró: desafortunadamente, no hay nada que quiera. Sin esperar a que el anciano hiciera más preguntas, rápidamente se dio la vuelta para abrir la puerta y salió. Regresó al mercado subterráneo y miró a su alrededor sin comprender. Se quedó allí un rato y suspiró con una sonrisa amarga. Probablemente soy el jefe más pobre entre todas las organizaciones secretas. Eso solo fortaleció su determinación de obtener ingredientes internamente de los halcones nocturnos o mediante intercambios con Justicia o el hombre ahorcado. Después de dar 2 vueltas al mercado subterráneo, Klein recogió y compró ingredientes para hacer amuletos, como una pieza de plata parcialmente terminada, polvos de hierbas necesarios para los rituales y minerales naturales. Gastó 1 libra y 15 solí en total. A mi reserva privada de dinero solo le quedan 5 libras y 10 solís. Excluyendo el pago final al detective, todavía tengo 1 libra y 10 solí. Después de que Klein calculó en silencio su situación financiera, se sintió impotente. Por supuesto, sabía muy bien que solo había estado trabajando durante poco más de un mes. Si el periodo de tiempo se hubiera ampliado a 1 año, debería haber podido ahorrar más de 100 libras. En otras 2 semanas, tendré que decirles a Benson y Melissa que me han subido el sueldo 3 libras. Podemos contratar una sirvienta, pero ya no tendré un alijo privado de dinero, pensó Klein mientras caminaba hacia la salida del mercado subterráneo. En ese momento, vio al viejo Neo con su clásica túnica negra entrando lentamente. ¿Tienes todo? El viejo Neo saludó con una risita. Sí, respondió Klein con franqueza.
El viejo Neo chasqueó de inmediato. Llegaste muy temprano. Eso es porque todavía tengo hambre, pero ya cenaste. Klein charló casualmente con el viejo Neo. Después de un tiempo, el jefe del bar del dragón malvado, Swan, entró con su uniforme de oficial de la marina cubriéndolo. Se acercó a los dos con una máscara de solemnidad y bajó la voz. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? El viejo Neo de repente se puso serio y Klein no pudo evitar sentir un tirón en las fibras del corazón. El cabello castaño de Swan estaba desordenado y había un fuerte olor a alcohol en su aliento. Él respondió en voz baja: un miembro de los castigadores por mandato ha perdido el control cerca, tenemos que acabar con él antes de que dañe a los plebeyos. Capítulo 129. ¿Alborotador perdió el control? El corazón de Klein se apretó cuando estuvo a punto de soltar su pregunta. Aunque Dunn y el viejo Neil habían enfatizado con frecuencia las posibilidades de perder el control y el daño que causaba, esta era la primera vez que experimentaba un incidente como ese. Se sintió un poco horrorizado, un poco perdido, un poco asustado y un poco triste. Sintió emociones extremadamente encontradas. Entre los casos que tenemos que tratar anualmente, una cuarta parte de ellos fueron el resultado de villanes que perdieron el control. Y entre la cuarta parte de los casos, una gran cantidad de ellos son nuestros compañeros de equipo. Las palabras de Dunn pasaron por la mente de Klein, ralentizando su reacción. El viejo Neil, que había experimentado muchos incidentes como este, preguntó de inmediato: ¿dónde está el alborotador? ¿Qué necesitas que hagamos? Klein se sorprendió al escuchar eso. Había creído que un sórdido, personal medio jubilado como el viejo Neil encontraría una excusa para rechazar la solicitud de Swan o extorsionar una enorme suma a cambio de su ayuda. Klein nunca esperó que el viejo Neil participara sin dudarlo, sin importarle las diferencias entre los halcones nocturnos y los castigadores por mandato. Klein comprendió algo de repente cuando miró al viejo Neil serio. No importaba si eran halcones nocturnos, castigadores por mandato o la mente colmena de maquinaria. Su objetivo era evitar que los poderes sobrenaturales dañen a los inocentes y mantener la paz y la estabilidad en Tingen. Si se encontraran con una situación peligrosa y urgente, su sentido del deber los impulsaría a ayudar sin dudarlo. Swan respondió sucintamente: sé mi apoyo. No explicó por qué la persona perdió el control o dónde estaba el alborotador. En cambio, se dirigió a la salida rápidamente. Este ex capitán de los castigadores por mandato era claramente un viejo alcohólico, pero Klein se dio cuenta de que no podía seguir el ritmo del hombre. Necesitaba empezar a trotar para asegurarse de que no se quedaba atrás. Giró la cabeza para mirar al viejo Neil, solo para ver al viejo inquisidor misterioso echar a correr. Los tres no prestaron atención a las miradas de los guardias en su camino hacia allí. Uno de ellos tenía un viejo uniforme azul marino sobre él, otro vestía una túnica clásica oscura y el otro una cazadora negra. Salieron de la sala de billar y entraron en el bar del dragón malvado. Los clientes que estaban bebiendo cambiaron sus miradas de la competencia de cazar ratas a Klein y compañía. ¿Ese es el jefe Swan? ¿A dónde va con tanta prisa? ¿Alguien dejó de pagar su préstamo? En medio de los suaves murmullos, algunos de los clientes volvieron a centrar su atención en la jaula. Una vez más estallaron en un alboroto, desahogando el estrés de su día. Sin embargo, algunos de los clientes más perspicaces sintieron una leve sensación de malestar. Tap. 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 Klein, el viejo Neil y Swan cruzaron la calle corriendo y entraron en el distrito portuario. En ese barco. Swan redujo la velocidad y señaló un barco de carga no muy lejos. Dos castigadores por mandato rodean al alborotador, impidiéndole entrar en el río Tusok. Ayúdame a influir en él y a controlarlo. Déjame el resto a mí. El viejo Neo jadeó en busca de aire y dijo: está bien, pero tienes que darme un minuto. Un minuto para recuperarme. Swan asintió y no dijo nada más. Avanzó hasta el barco y se unió a la lucha. Al escuchar los sonidos del combate en el barco, el viejo Neo miró al algo nervioso Klein. Sacó una pieza de plata del tamaño de la palma de la mano de un bebé de un bolsillo oculto cerca de su cintura. Luego le pasó la plata a Klein y dijo: encantó para dormir. El encantamiento para activar este amuleto es la frase noche eterna en el antiguo Hermes. Después de terminar el encantamiento,
inyecta tu espiritualidad en el encantamiento y luego tíralo al objetivo después de 3 segundos. Bien. Klein extendió la mano para recibir el encantamiento y se sintió conmovido. Este amuleto fue tallado con encantamientos de Hermes en ambos lados, así como los símbolos correspondientes, los números de ruta y las características del hechizo. No necesitaba activar su visión espiritual para sentir el poder profundo y sereno fluyendo dentro del encanto. El viejo Neo se enderezó y sacó un amuleto similar de su bolsillo oculto y lo sostuvo en su palma. Bromeó mientras caminaba hacia el carguero: no estés demasiado nervioso, relájate y piensa en otra cosa. Por ejemplo, te presté ese encanto. Si lo vas a usar, recuerda hacerme uno a cambio. Por supuesto, puede esperar hasta el próximo mes, cuando reciba una nueva cuota de materiales antes de hacerlo. Él realmente es el experimentado viejo Neo. Klein se guardó el amuleto en el bolsillo izquierdo, metió la mano en la pistolera, sacó el revólver y ajustó el martillo y el tambor. Ya no me siento tan nervioso. Tenía una pistola en una mano y su bastón en la otra. Subió los escalones con el viejo Neil y abordó el carguero. Este carguero tenía evidentes signos de edad. Aunque funcionaba con vapor y tenía chimenea, conservaba sus elementos anteriores, como el mástil y las velas. Además, solo su superficie y algunas otras partes estaban revestidas de metal. Las secciones restantes del barco todavía estaban hechas de madera. A medida que los sonidos de la batalla se intensificaron, Klein y el viejo Neo de repente escucharon un fuerte ruido en medio del estruendo mientras buscaban una manera de entrar a la cabina. La cabina de madera se hizo añicos instantáneamente, sus fragmentos volaron por todas partes. Una figura cayó por el agujero y se estrelló contra el costado del barco. Klein no tuvo el lujo de tener tiempo para evaluar las lesiones del hombre. Su mirada se centró en el monstruo que cargaba hacia el agujero. El monstruo medía más de 1.8 metros de altura y vestía una camisa y un pantalón andrajosos. Tenía los tobillos cubiertos de escamas de color verde oscuro y una capa de piel se había formado entre los dedos de las manos y los pies, como si fueran las extremidades palmeadas de una criatura acuática. Tenía la cabeza cubierta de arrugas, apenas se parecía a un humano. Sus escamas estaban cubiertas con un fluido pegajoso que goteaba continuamente sobre el suelo. Cisle. El líquido pegajoso de color verde oscuro corroía ligeramente la cubierta, dejando marcas visibles. ¡Bam! Swan golpeó al monstruo desde un costado, lo que hizo que se tambaleara 2 pasos hacia un lado. ¡Bam! 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 Incluso con los ridículos músculos que tenía Swan, era claramente inferior al monstruo. A pesar de que sus golpes y patadas se conectaron, no pudieron atravesar sus escamas y causar daño físico. Swan se redujo momentáneamente a un estado miserable mientras se tambaleaba. Si no fuera por el asombroso sentido del equilibrio de Swan y los esfuerzos de los otros castigadores por mandato para disparar y reprimir al monstruo, Klein sospechaba que este anciano de ojos azules habría sido asesinado a golpes por el monstruo. Tud. 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 Swan dio varios pasos hacia atrás, luego avanzó una vez más, como una polilla a una llama. Pero Klein podía sentir que estaba acumulando algo, esperando algo. ¡Bam! Swan fue enviado a retirarse, su cuerpo oscureció el campo de visión de otro castigador por mandato. El monstruo aprovechó esta oportunidad para cargar hacia la apertura. Quería escapar del barco y saltar al río Tusok. Mirando la cabeza arrugada y pegajosa del monstruo, Klein levantó su mano derecha y apretó el gatillo. ¡Bam! La bala plateada de caza del demonio golpeó el cuerpo del monstruo tal como lo predijo, pero solo había golpeado sus escamas y no pudo penetrar completamente su cuerpo. El monstruo dejó escapar un chillido ensordecedor antes de ejercer fuerza con los pies y abalanzarse sobre Klein. Cuando lo golpeó un hedor a pescado, Klein de repente se encorvó y rodó hacia un lado. Clank sintió que el barco temblaba cuando los fragmentos también lo habían golpeado. Al mismo tiempo, escuchó una voz vieja pero profunda recitar un encantamiento en el antiguo Hermes, Noche Eterna. Klein se dio la vuelta 2 veces más. No podía preocuparse por su bastón mientras levantaba la cabeza y el revólver con nerviosismo. Todo lo que vio fue al viejo Neo lanzando su encanto con calma, a pesar de estar increíblemente cerca del monstruo. La pieza de plata fue tragada instantáneamente por una llama roja oscura y soltó el leve sonido de una explosión. Se extendió un poder profundo y sereno.
El monstruo, que casi había destruido el costado de la tienda, se balanceó. Sus movimientos se volvieron lentos. Swan salió disparado de la cabina. Se acercó a la criatura y echó el brazo hacia atrás, golpeando al monstruo como un martillo neumático. Sus golpes conectaron con la cabeza del monstruo. Pero apenas podía infligir una herida, y mucho menos causar un daño fatal. Claro, Clan podía sentir que todo lo que estaba acumulando el anciano de ojos azules finalmente había alcanzado su punto máximo. ¡Boom! El monstruo pareció recuperarse. Agitó el brazo e hizo que Swan retrocediera 5 pasos. Cada uno de sus pasos provocó que se formaran grietas en la cubierta. Al ver que el monstruo estaba a punto de darse la vuelta y saltar del barco de carga, Klein sacó el encantamiento del sueño de su bolsillo a toda prisa. Después de lo cual, recitó expertamente la frase en antiguo Hermés, Noche Eterna. De repente, Klein sintió que el amuleto de plata en su mano se volvió helado, como si estuviera hecho de nieve. No pensó mucho en eso. Inyectó su espiritualidad en el hechizo, luego echó el brazo hacia atrás antes de lanzarlo hacia adelante, enviando el hechizo volando hacia el monstruo. Mientras tanto, el monstruo pez y humano había saltado en el aire. Las llamas de color rojo oscuro iluminaron la oscuridad circundante y la débil explosión fue como el preludio de un sueño, ya que rápidamente irradió hacia afuera. ¡Bam! El monstruo cayó sobre el muelle y se convirtió en una bola. Estuvo temporalmente en un estado medio dormido. Klein estaba a punto de correr hacia el costado del bote y disparar a la cabeza del monstruo cuando de repente vio a Swan avanzar y saltar. Su uniforme de la marina ya había desaparecido. Cambió su postura en el aire, sus músculos se tensaron. Usando su percepción espiritual, Klein pudo sentir que algo que había sido reprimido estallaba. Swan descendió del cielo y se estrelló contra el cuerpo del monstruo. Luego enderezó la espalda y aterrizó con un fuerte puño en la cabeza del monstruo. ¡Crack! El cráneo del monstruo se hizo añicos. Sangre rojo oscuro y materia cerebral grisácea mezclada con el líquido pegajoso verde salpicó por todo el suelo. ¿Esta es una de las habilidades de un miembro de la Hidra? Klein murmuró para sí mismo mientras se encontraba cerca del costado roto del barco. El viejo Neil tomó su brazo izquierdo y se inclinó para mirar lo que había sucedido abajo. En ese momento, Swan estaba erguido. Miró al monstruo bajo sus pies que acababa de perder la vida. Sacó un frasco de metal y abrió la tapa. Bebió una buena mitad de licor antes de inclinar el frasco y verter el licor restante sobre el monstruo. Después de terminar eso, parecía que Swan había envejecido considerablemente, con la espalda un poco encorvada. El viejo Neo suspiró mientras miraba la escena de abajo. Le susurró a Klein, conozco a ese castigador por mandato que perdió el control. Había seguido a Swan durante casi 30 años, una vez despejando a los fantasmas del agua que habían estado matando gente en la orilla. También capturó a los malvados villanes que intentaban escapar a través del río Tusok. No continuó, pero Klein entendió lo que quería decir, un guardia que había hecho muchas contribuciones y había matado a innumerables monstruos terminó convirtiéndose en un monstruo él mismo. Esto no fue un incidente aislado, era un posible resultado que muchos miembros de los halcones nocturnos, los castigadores por mandato o la mente colmena de maquinaria enfrentarían algún día. Capítulo 130. La reunión secreta de Backland Clan miró a Swan de pie ante el cadáver del monstruo antes de mirar de reojo hacia el castigador por mandato que estaba ayudando a su compañero semiconsciente a levantarse del brazo. Klein sintió de repente una tristeza indescriptible. Era casi imposible que los miembros de los halcones nocturnos, los castigadores por mandato y la mente colmena de maquinaria fueran conocidos como héroes. Las cosas que hicieron nunca se dieron a conocer al público, solo se ocultaron en expedientes confidenciales. Pero el peligro y el dolor que soportaron fueron muy reales. Quizás llegue el día en que mi enemigo sea uno de mis compañeros de equipo. Klein suspiró en silencio. Sintió el gran peso que llevaban todos los halcones nocturnos, los castigadores por mandato y la mente colmena de maquinaria. En ese momento, el viejo Neil dejó escapar un suspiro. Vámonos. No los molestemos. Bueno. Klein tomó su bastón. Justo cuando amplió su paso, de repente se dio cuenta de que el viejo Neil todavía sostenía su mano izquierda. Preguntó preocupado, ¿estás herido? El viejo Neo se rió brevemente antes de decir, me lastimó uno de los escombros de antes.
Si todavía fuera joven, definitivamente habría podido esquivarlo. Afortunadamente, es solo un pequeño corte. Movió ligeramente la mano derecha para que Klein viera la pequeña herida que aún sangraba levemente en el dorso de la mano izquierda. Después de confirmar que no era un gran problema, Klein se alejó por la pasarela mientras suspiraba. Señor Neil, estás mucho más tranquilo de lo que imaginaba. A pesar de estar a menos de 2 metros del monstruo, aún puedes cantar el encantamiento con calma y usar el encantamiento. Aunque el devastador castigador por mandato había saltado hacia Klein en forma de monstruo, el viejo Neil estuvo físicamente muy cerca de él todo el tiempo. El viejo Neil se rió ante el cumplido. Soy un halcón nocturno experimentado. Entre las cosas peligrosas que he hecho, lo que sucedió hace un momento ni siquiera está entre mis 10 primeros. Una vez, cuando estaba patrullando el cementerio de Rafael con Dunn, no tenía idea de que un cadáver se había convertido en un zombi y abandonó su tumba para tender una emboscada en las sombras de los árboles. Pasé sin darme cuenta ya que estaba buscando algún lugar oculto. ¿Sabes a lo que me refiero? Al final, saltó sobre mi espalda y me agarró la garganta. Klein se sintió invadido por el terror cuando escuchó el recuerdo mientras expresaba su suposición. ¿Y en tal situación, todavía estabas lo suficientemente tranquilo como para usar un hechizo? ¿O usaste algún hechizo que un inquisidor misterioso podría lanzar rápidamente? El viejo Neo le lanzó una mirada y se rió entre dientes. No, Dunn logró arrastrar a ese zombi a un sueño a tiempo. Te cuento esta historia para decirte que, como halcón nocturno, no solo tienes que creer en ti mismo, también debes confiar en tus compañeros de equipo. Klein guardó silencio durante unos segundos. Luego, respondió con sinceridad y en broma, Señor Neil, eres tan sabio hoy. El viejo Neil dio un pequeño salto y encontró su equilibrio en el muelle. Él respondió con desdén, eso es porque normalmente solo conoces el lado más trivial de mí. Los dos dejaron el puerto y caminaron hacia el bar del dragón malvado. Klein guardó su revólver, dejó su bastón a un lado y se quitó la chaqueta. Bajo la luz de la farola de gas, empezó a comprobar si había algún daño en su chaqueta. ¡Qué afortunado! Solo hay unas pocas astillas y un parche que se ensució. Quitó las astillas y sacudió el polvo con brusquedad. Luego, se lo volvió a poner. El viejo Neo lo miró con una sonrisa e imitó su tono agregando tranquilamente. Qué lástima, no hay forma de reclamar una indemnización. Klein se quedó temporalmente sin palabras. No soy ese tipo persona. Destacó en su corazón. Cuando llegó el carruaje público, Klein sacó su reloj de bolsillo plateado con hojas de parra y lo abrió para comprobar la hora. Si no hay nada más, tengo que ir a casa, se giró para decirle al viejo Neo. El viejo Neil asintió levemente y dijo, disfruta tu cena en casa. No necesitas pensar en el encantamiento del sueño, conseguiré que Swan me compense. Después de todo, es un hombre rico. Por supuesto, no iré hoy. Tengo que considerar su estado de ánimo. Klein abrió la boca, pero al final, solo dijo. Gracias por su generosidad. Subió al carruaje rápidamente y regresó a la calle Narciso. Ya eran más de las 7 de la tarde y el cielo ya se había oscurecido. Klein sacó las llaves para abrir la puerta y vio a Melissa quitarse el sombrero de rejilla y dejarlo en el perchero. Él sonrió e hizo una pequeña charla. ¿Acabas de regresar? Entonces, sus emociones encontradas se desvanecieron repentinamente y se sintió relajado y cálido. Hoy hubo una lección práctica en la escuela, explicó Melissa con seriedad. Klein inhaló y olió la fragancia de la comida. Se quedó atónito y preguntó inconscientemente, entonces, ¿quién prepara la cena? En el momento en que terminó su oración, ambos respondieron la pregunta al unísono, Benson. Su tono tenía un toque de alarma. Benson, que había escuchado su conversación, salió de la cocina. Mientras se limpiaba las manos en un delantal, dijo, ¿no tienes confianza en mi cocina? Recuerdo que antes de que Melissa aprendiera a cocinar, ustedes dos esperaban a que volviera a casa y me veían cocinar con anticipación. De hecho, cocinar es muy fácil. ¿Quieres estofado de ternera con patatas? Ponga primero la carne, luego las patatas, luego agregue un poco. ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones. Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com.
Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.